Hola querida familia de GYC, amigos, hermanos, qué bendición más grande encontrarnos nuevamente en este espacio para compartir en este sábado especial. Mi nombre es Silvia Patricia Medina y es un honor para mí poder acompañarles nuevamente en la conducción de la transmisión de este programa especial. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de GYC Latinoamérica que en el día de hoy hemos titulado Salud mental en medio de crisis, consejos prácticos para enfrentar los problemas emocionales. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, les enviamos un abrazo caluroso de hermandad, deseando que estén a salvo en sus hogares y disfrutando de la presencia y la compañía de nuestro Dios. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del canal de YouTube de GYC Latinoamérica. También estamos transmitiendo desde el Facebook, la página de Facebook de GYC Latinoamérica. Así que en este momento te quiero invitar a que puedas compartir el link, que puedas postearlo en tu muro de Facebook, que puedas enviar por WhatsApp el link de YouTube para que nadie se pierda la bendición que será el programa del día de hoy. Así que a compartir, invita porque ya estamos comenzando la transmisión de este día. Nos damos cuenta que cada vez somos más las personas que estamos deseosas de nutrirnos y alimentarnos de verdades bíblicas. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta gran familia. Así que allí donde están, les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos para que podamos dar inicio con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio, Señor, servirte. Qué privilegio saber que en este momento nos vas a hablar. Tenemos la confianza y la seguridad que darás luz, Señor, por medio de tus hijos, para que podamos saber, Señor, cuán importante es que podamos tener nuestras mentes conectadas contigo para que podamos salir victoriosos de cualquier situación que pueda estar atravesando la raza humana en este momento. Colocamos esta transmisión en tus manos. Invita y atrae a todas las personas que necesitan esta palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un hecho comprobado que los cambios generan cierto tipo de estrés, ansiedades, incluso ataques de pánico. Por ejemplo, una mudanza, un cambio de trabajo, incluso la maternidad, generan estados que podrían afectar nuestras mentes en algún momento. Así que, sin embargo, en este momento nos preguntamos, ¿qué pasa cuando una situación mental pasa de ser algo individual y se transforma en un fenómeno colectivo? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? A la fecha del día de hoy, ya van muchos países que ya tienen un mes en completa cuarentena. Algunos países ya tienen 2 meses de cuarentena total. Algunos están parcialmente y todo esto nos cambió el estilo de la vida, nos cambió el ritmo que llevamos. Así que probablemente a estas alturas, en donde tienes ya prácticamente un mes allí en casa siendo maestro con tus niños, con los esposos, todo cambió. Puede que puedas estar presentando ansiedades o preocupaciones o angustias, porque aunque la palabra de Dios dice que son muchas las aflicciones que presenta el justo, hay una promesa que dice que de todas ellas también las librará Jehová. No estamos exentos a sentir ansiedades, no estamos exentos a sentir preocupaciones. Por eso en el día de hoy, este programa especial se ha elaborado para cada uno de ustedes que pueda sentirse angustiado en este momento, poder darte las herramientas para que puedas fortalecer tu fe, para que puedas fortalecer la confianza en Dios y también habilitarte para poder seguir adelante y salir de todo esto victoriosos en el nombre de Dios. Así que para el tema del día de hoy vamos a tener con nosotros 2 personas increíbles de trayectorias reconocidas, han sido usados por Dios en la luz que se les ha dado con respecto a estos temas. Y quiero presentarles al psicólogo Gerardo Payán. Gerardo Payán es psicólogo, es conferencista, estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México, es especialista en psicología bíblica y psicoterapia bíblica, con experiencia en el área de la psicología clínica. Es director actualmente del programa de recuperación emocional Naturalmente, también es director del proyecto El Refugio, que es un centro comunitario de bienestar mental.
Es también conferencista y educador del programa Directo al Corazón en los Estados Unidos y actualmente tiene 2 hijos, un varón de 14 años y una hermosa niña de 7 años. Así que el psicólogo Gerardo Payán, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. También aprovecho para presentar el otro orador que nos va a estar acompañando en esta tarde y se trata del doctor Manuel Montero. El doctor se desempeña actualmente como Postdoctoral Fellow en el Centro de Disparidad en la Salud y Medicina Molecular en la Universidad de Loma Linda, California. Su investigación se centra en los mecanismos celulares de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Cursó estudios universitarios en medicina en Ponce Health Science University en Puerto Rico, graduándose en el 2006 como doctor en medicina. En el 2018 en Loma Linda University se graduó de doctor en filosofía. Tiene un PhD en neurofisiología con concentración en medicina celular y molecular. Lleva 14 años casados con su querida Anmiseli Guzmán, con quien tiene 3 hermosos hijos. Doctor Montero, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Leyendo las biografías de estos 2 ponentes, nos damos cuenta de cuán privilegiados vamos a ser en esta tarde al poder contar con la compañía de ustedes. Bienvenidos gracias. Y a este programa de GYC Latinoamérica. Bien, para dar inicio entonces a esta transmisión, queremos colocar sobre la mesa un concepto muy importante, más allá de hacernos preguntas. Pienso que debemos definir qué es realmente la salud mental, cómo nosotros podemos definir la salud mental antes de pensar en tener un bienestar mental. ¿Qué es la salud mental? Adelante, doctor Payán. Muy bien, muy bien. La salud mental hay que verla dentro del contexto integral de la persona y de una manera de decirla fácilmente es tener pensamientos saludables, tener emociones saludables y conductas saludables, pero también la parte emocional tiene mucho que ver con las relaciones. Cómo son nuestras relaciones con los demás, porque a veces podemos estar bien hasta físicamente, pero si no tenemos paz con los demás, eso cambia nuestra manera de pensar, de sentir y hasta de actuar. Bien, entonces ya teniendo esa definición, para que vayamos colocando en contexto a las personas que se están sumando en este momento a la transmisión, si sabemos entonces que la salud mental tiene mucho que ver acerca con los pensamientos que tenemos durante el día, los pensamientos que nosotros mismos vamos cosechando y abrazando, ¿qué considera usted, psicólogo Payán, que podríamos realizar? ¿Qué hábitos nosotros podríamos hacer para mejorar nuestra salud mental o qué hábitos nosotros podemos construir para poner a un lado los pensamientos negativos que a todos en algún momento nos puedan llegar y cómo poder generar y construir pensamientos saludables de una manera consecuente? Ok, creo que en el resto de las preguntas que vamos a ver hoy vamos a hablar más de eso, pero como introducción, como este es un programa donde queremos basarnos totalmente en la palabra de Dios, el versículo que más nos ayudaría es Filipenses 4:8, que dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero. Así que si algo no es verdadero, es mentira, no tenemos que estar pensando en eso. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, amable, digno de alabanza. Yo lo estoy citando ahorita, lo pueden buscar, ¿verdad? Filipenses 4:8. Ahí está el filtro mental que nosotros tenemos que tener. ¿Cuáles son las cosas en las que tenemos que pensar para poder sentirnos bien, actuar bien y tener buenas relaciones los unos con los otros? Así es. Y sí, como usted dice, más adelante vamos a estar respondiendo preguntas muy importantes que todos pueden estar realizándose ahí en casa. Una de las cosas importantes que podríamos estar tratando en este momento es acerca de la convivencia en casa, porque como conversábamos, no estamos acostumbrados a pasar todo el día en las casas, los padres con los hijos, incluso los esposos. ¿Qué recomendación a manera de introducción? ¿Cómo podríamos mejorar la convivencia o cómo poder crear un ambiente de sana convivencia que sin duda alguna impactan con los pensamientos que nosotros podríamos tener? Ok, para que nosotros podamos tener sana convivencia, bueno, primero tenemos que tener algo claro. Convivir no es algo fácil, ¿no? Jesús en la Biblia dijo, si 2 se pusieran de acuerdo,
Imagínate, dijo, si 2 se pusieran de acuerdo, yo haría todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. Así que en el contexto del pecado, nuestra naturaleza tiende a ser egocéntrica, a buscar lo nuestro. Y como vivíamos hace unos meses para atrás en una sociedad donde cada quien está en su comodidad, aislado en su trabajo, pero ahora nos encontramos en casa, está papá, está mamá, están los hermanos, la convivencia es difícil. Una de las maneras en que podríamos tener mejor convivencia es aprendiendo a establecer buenas relaciones saludables los unos con los otros, pero esto ya implicaría lo que es la tolerancia y el principio fundamental del amor, ¿no? O sea, la regla de oro, cómo hacerle al otro lo que yo también quisiera que me hagan a mí. Sin embargo, sabemos que es un cambio, hay luchas, hay dificultades ahora, pero tenemos que encontrar cosas en común para luchar y salir adelante, y métodos que ya vamos a estar hablando, que Dios nos ha revelado, pues para manejar ese estrés, esa ansiedad, esa irritabilidad, ciertas emociones que se pueden estar generando porque estamos en una situación diferente. Así es. Doctor Montero, nos gustaría conocer su opinión quizás ya a nivel más de la ciencia. ¿Cómo consideraría usted a nivel médico, clínico, qué es una salud mental? ¿O cómo poder tener una correcta salud mental a nivel médico, a nivel celular, que usted es experto? Coméntenos. No, desde el punto de vista de salud para la medicina es todo aquello que funciona como debe. Cuando eso no funciona bien, entonces se conoce como enfermedad, ¿no? Así que ves lo limitada de la definición. Pero la pregunta específica para salud mental es cómo debe funcionar. Y dependiendo de la cultura en que vivamos, el lugar donde nos encontremos, cada quien le va a decir cómo debería funcionar mi mente, ¿no? El que diseñó la mente puso un manual de cómo esa mente debe funcionar. Y el que la diseñó fue Dios. Así que en la medida en que nuestra mente funcione como Él la dejó en su manual, que es su palabra, vamos a tener salud mental. Tan pronto empezamos a sacarle 2 o 3 cosas del funcionamiento como lo hizo el Creador, vamos a pensar que estamos bien, la estamos disfrutando ahora, la podemos estar pasando bien, pero eventualmente la mente va a dejar de funcionar como debe y ahí van a venir los problemas. Es cierto que la salud mental se da en el contexto de relaciones. Vivimos fuimos creados para estar en relación con Dios, en relación con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Pero si esa mente primero no está funcionando bien, no va a tener buenas relaciones con otras mentes que a su vez deben estar funcionando bien. Porque yo lo veo más desde un punto de vista que hay aquí al frente de mi cabeza, en el lóbulo frontal, y más aún como adventista lo veo en este tiempo del fin, qué debe estar pasando, ocurriendo aquí en esta parte del frente donde se va a poner el sello de Dios, ¿no? En las frentes. Y si eso está funcionando como debe, es porque Dios está trabajando allí. Dios va a poner su sello en el lóbulo frontal y vamos a tener salud mental. Wow, de verdad, muchísimas gracias, doctor. De verdad es una perspectiva bastante interesante ver cómo la mente de alguna manera puede estar relacionada incluso con nuestra salvación. Es impresionante, por eso es un tema que como iglesia, pero más allá de como iglesia, como comunidad, como humanos, necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la mente. Como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Si nosotros no tenemos corazón, entiéndase en la Biblia, la mente, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos analizando, eso es lo que nosotros realmente somos. Y si esa mente no está bien, donde se lleva a cabo esos pensamientos, no vamos a estar bien. Vamos a tener enfermedad mental. Aunque usted puede ir al psiquiatra y le pueden hacer el CT scan o el MRI y todo sale bien, pero si no va de acuerdo con lo que el Creador dijo debe ser esa mente, no hay salud mental. Así es, yo creo que... Vamos a ver quizás las próximas preguntas, cómo cuando eso no funciona como Dios quiere, sí, que viene la depresión, la ansiedad, el miedo y todo lo demás. Sí, y tiene mucha razón lo que usted dice, doctor, porque quizás cuando se acude a la medicina y todo eso, pero estamos constantemente sobreexpuestos a las redes, a las noticias. O sea, nada quizás de lo que tú puedas tomar como suplemento te va a funcionar si tú sigues sobreexponiéndote a cualquier cantidad de información. Y es lo que está pasando en este momento. Estamos sobreexpuestos a demasiada información que no toda es verdadera, que no toda es falsa. Entonces son demasiadas informaciones bombardeando nuestras mentes
y creo que es momento de tomar decisiones conscientes de qué voy a permitir yo pensar, qué voy a permitir yo que entre al filtro de mi pensamiento. Así que el tema de hoy va a estar muy interesante y creo que con esto ya hicimos una introducción para entrar en el contexto del tema de hoy. Así que podemos comenzar entonces con lo más esperado de la tarde, que son las preguntas y las respuestas. Estas preguntas, para los que van conectándose, han sido recopiladas desde los diferentes GYC de Latinoamérica. Tenemos allí en conexión a más de 9 países de Latinoamérica. Realmente es un milagro poder hacer este programa, así que estamos bastante emocionados. Bien, vamos entonces a comenzar con la representación de Venezuela. En su representante de Heidi Ramírez, está representando a Venezuela en esta ocasión. Heidi, ¿estás allí? Puedes entonces avanzar y hacer tu pregunta. Bien, me informan que Venezuela está teniendo fallas de conexión, así que entonces vamos a dejarlo para el final. Vamos a avanzar y en esta ocasión vamos a tener a Cintia Guerrero desde la tierra linda de Colombia. Vamos a pasar entonces con GYC Colombia. Cintia, ¿estás allí? Puedes adelantar con tu pregunta. Sí, allí entonces vamos a esperar a Cintia que se conecte. Desde Colombia, GYC, son también personas muy queridas, muy activas. Cintia, ¿estarás? Sí, hola. Bienvenida, Cintia. Bien? Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que nos acompañan desde Colombia y a todos los que tomaron su tiempo para escribir las preguntas al chat que tenemos acá. Dentro de esas preguntas tenemos la siguiente. Dice, ofendí a una persona que no aceptó mi perdón y en su lugar me hirió. Ahora me siento culpable porque no lo he podido perdonar. ¿Qué podría hacer? Ok, bueno, entiendo la pregunta, vamos a acomodarla, ¿no? En primer lugar, algo le hicimos a la persona y por eso le fuimos a pedir perdón, pero cuando le fuimos a pedir perdón nos ofendió, nos hirió y ahora el problema está en que no podemos perdonar y nos sentimos culpables. Esta pregunta sería bueno responderla con principios bíblicos. Y quizá la pregunta que más nos ayudaría para responderla es, ¿el perdón de quién es el que nos sana? ¿El perdón de quién es el que nos sana? Si yo le hago algo a una persona, sí hay un principio bíblico y es que yo le vaya a pedir perdón. Pero aquí en esta situación tenemos un problema, que cuando le fui a pedir perdón a otra persona, yo terminé ¿cómo? Terminé herido y ahora yo no quiero perdonar. Entonces hay que ver, yo fallé y la persona no me quiere perdonar, pero también estoy herido. Entonces el perdón no lo podemos separar de lo que es la sanidad, o las emociones negativas no las podemos separar de lo que son las cosas que nos hacen los demás. Entonces, en la Biblia, el perdón y la sanidad siempre van de la mano. El Salmo 103 dice, Él es el que perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Santiago 5:16 dice que nos perdonemos, ¿verdad? Que oremos los unos por los otros y nos perdonemos para que seamos sanados. Entonces, en Mateo 18, el último versículo 35, Jesús está hablando del perdón y dice que Dios va a ser así si no perdonamos los unos a los otros de todo nuestro corazón. Entonces, hay algo que a veces hemos olvidado cuando queremos perdonar y es el sanar el corazón herido. Si un corazón tiene rabia, resentimiento, amargura por lo que el otro me ha hecho, va a ser imposible perdonar. Ahora hay que tener en cuenta que la misma palabra perdón dice que es el perdón. El perdón es un don. El perdón es un regalo. No es algo que sale de mí humanamente, naturalmente, cuando el otro me ofende. Así que ¿cuál sería el principio? Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál es la fuente de perdón? Si yo voy a Dios y Dios me perdona a mí por lo que yo le hice a mi hermano y Dios me sana esas heridas de lo que el otro me hace, entonces el perdonar es un resultado de esa sanidad que Dios ha traído a mi corazón
y del mismo perdón que yo he recibido de Dios. El problema está quizá como lo que vemos en la pregunta. Quizá la persona que plantea esto cree que va a ser feliz y va a tener plena salud mental cuando la otra persona lo perdone. Pero desde esa perspectiva estamos diciendo que esta persona va a ser feliz hasta que la otra persona lo perdone. Entonces su felicidad ya no depende ni de Dios ni de su voluntad, sino que depende de que alguien más lo perdone. Por eso la pregunta más importante es, ¿quién es la fuente de perdón? La fuente de perdón es Dios. Dios me perdona por lo que yo le hago a los demás, o también me perdona por las emociones negativas que tengo por lo que el otro me hizo. Y es lo que yo veo en esta pregunta. Si fui al otro a pedirle perdón, pero me hirió, quizá no se ha dado el principio de restauración. A veces hay que orarle a Dios y también preguntarle, Dios, ¿está lista la otra persona para hablar yo con ella? Porque el perdón viene de Dios. Necesito sentirme perdonado por Dios y entonces pedirle perdón a los demás, pero en el contexto de la sanidad que Dios me da por lo que los demás me han hecho. Wow, de verdad que tremenda esta pregunta, pudiese extenderse incluso muchísimo más porque el tema de perdón es precioso y esperamos, Cintia, que tu respuesta haya sido respondida. Es impresionante ver cómo el perdón y la salud están vinculadas. Podemos entonces avanzar con la siguiente pregunta. No sé si el doctor Montero quisiera hacer alguna acotación o podemos entonces avanzar con la siguiente pregunta. En cuanto al perdón. Sí. Yo creo que la persona que hace la pregunta, como dijo el doctor Payán, primero debe sentirse perdonada por Dios, pero una vez estás perdonado por Dios, experimenta tú esa sanidad. Si esa persona no acepta tu perdón, significa que esa persona no está bien. Ahora ya tú ves la persona no como tu objeto de la felicidad, sino como alguien que necesita ayuda también. Porque si yo no perdono a alguien, es como si yo tomara veneno y esperara que la otra persona se cayera muerta, ¿no? Así que tú ves el error de pensamiento que esa otra persona tiene. Así que a ti te queda ahora esperar, orar por esa persona y esperar que Dios haga el trabajo en esa persona de tal manera que acepte tu perdón. Pero como dijo el doctor Payán, tu felicidad no depende de si ella te perdona o no. Depende de que Cristo te perdonó, ¿no? Romanos 8:1, ahora ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Si yo estoy perdonado y no estoy condenado, yo estoy alegre y feliz. Cuando llegue el momento, esta persona lo reciba, va a aceptar mi perdón porque ya va a estar disponible para ella. Así es, muchísimas gracias, doctor. Y qué importante eso, porque a veces nosotros estamos preparados para ejercer el perdón, pero la otra persona no. Así que cada quien tiene sus tiempos y lo que dijo el psicólogo Payán es muy sabio. O sea, debemos orar para que la otra persona también en su momento esté habilitada para gestionar el perdón. Porque el perdón es cosa de dos. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Es un tema maravilloso, hermoso, pero debemos avanzar. Bien, en este caso vamos entonces con la representante de GYC Costa Rica. Ella es vicepresidente de GYC Costa Rica, Rebeca Blanco. Bienvenida, adelante con tu pregunta. Buenas tardes desde Heredia, Costa Rica. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cómo se genera la ansiedad y cómo librarse de ello? Bueno, eso puede ser 2 horas de tema, ¿no? Pero quizás en 2, 3 oraciones. Nosotros fuimos diseñados por una serie de terminaciones nerviosas, hormonas, neurotransmisores, para trabajar bajo diferentes circunstancias de estrés. Y si no tuviéramos eso, no nos levantaríamos por la mañana de la cama. Muy pocos irían a trabajar solamente por amor al trabajo, no por las consecuencias de lo que pasaría si no tuvieran ingresos. Así que un poquito de ese estrés que se nos pone cada día es bueno, nos ayuda a movernos, a actuar, a pensar, a hacer otras cosas que no hiciéramos de una manera diferente. El problema es cuando ese estrés es constante, va más allá del necesario para las actividades del día. La Organización Mundial de la Salud define ese estrés y hace como una fórmula y pone ese estrés o ansiedad cuando los recursos que yo tengo, entiendo yo, los recursos que yo tengo son menos que el reto, los problemas que me esperan en la vida. Yo constantemente entiendo que no puedo llevar ese problema diario, ese problema se extiende por varias semanas, varios meses. Eventualmente mi cerebro se adapta a vivir así, pero no lo hace de una manera saludable. Yo doy por sentado ya que estar ansioso, que estar agitado, de no poder conciliar el sueño, estar molesto, irritable, es lo normal, cuando realmente no lo es. Pero si yo recalibro otra vez cuáles son mis recursos, no estoy usando la fórmula de la Organización Mundial de la Salud, cuáles son mis recursos y cuáles son los problemas.
¿Puedo yo lidiar con ellos? No. ¿Puede alguien más grande que yo lidiar con ellos? Dios, sí, claro, es más grande que los problemas. Entonces esa ansiedad ya deja de ser ansiedad y regresa a ser ese estrés saludable que se supone que yo tenga. La clave aquí está, porque la pregunta dice, ¿cómo se origina? Se origina en el momento que yo pierdo perspectiva de quién soy yo. Porque los problemas siempre van a ser los mismos. Es más, en la medida que nos acerquemos al tiempo del fin, los problemas van a ser más grandes. Pero si yo constantemente tengo presente quién soy yo, de dónde yo saco mis recursos para lidiar esos problemas, no si algo bueno es mío, si yo los puedo desarrollar por mí mismo, no. Si yo tengo quién me puede ayudar, entonces yo voy a ver el problema desde otra perspectiva. Lo voy a ver desde la perspectiva de aquel que tiene los recursos. En mente, carácter y personalidad. No, mentira. Esta cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 112. Déjame leértela. Dice, hagamos de Cristo nuestra seguridad. Esa es la frase. Haced la palabra de Cristo vuestra seguridad. Y pregunta ella, ¿no os ha invitado a ir a Él? Es decir, ¿no es de Él que viene nuestra seguridad? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Es decir, yo hago la decisión de lo que yo quiero hablar. Y antes de yo hablar algo, tengo que pensarlo. O sea, yo hago la decisión de lo que quiero pensar. Y nosotros le damos permiso a la mente a pensar cosas descorazonadas y desesperadas en el problema diario que tenemos, pues la situación ahora del virus en la que estamos viviendo, entonces vienen los pensamientos ansiosos. Dice ella, si hacemos eso, es decir, si hablamos descorazonadamente y desesperadamente, perderemos mucho. Mirando las apariencias y quejándonos cuando vienen las dificultades y premuras, reveláis una fe enferma y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. Fíjate qué interesante, ya no dice, tú tienes una fe invencible, actúa y habla como ella. Dice, no, empieza a pensar como que la tienes. ¿Por qué? Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos. ¿Cuál es la fórmula de la Organización Mundial de la Salud? Estrés, problemas, mis recursos menos los problemas. Cuando mis recursos son más grandes, los problemas se ven chiquitos. Por lo tanto, el Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe. Mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. La raíz de esa ansiedad no está en un desbalance de serotonina o norepinefrina en el cerebro. La raíz de la ansiedad viene de dónde yo saco mi poder, de dónde yo saco el recurso, de dónde yo saco la eficiencia para yo lidiar los problemas de este mundo. El apóstol Pablo decía, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes saben que Pablo iba de cárcel en cárcel, azotado, apedreado, con el piso frío, náufrago, pasando hambre. Sin embargo, no eran las circunstancias que lo ponían ansioso. Él iba a buscar la fuente del poder y regresaba para lidiar con el problema, sacando el poder de Dios. Ahora, no me gustaría ser duro con la persona que hace la pregunta. El salmista decía, en el día que temo, en ti confío. El temor nos va a llegar. Siempre va a haber un momento donde nos vamos a sentir inseguros. Pero lo que debe estar el pensamiento es a dónde yo debo ir cuando me llegue el temor. ¿Ve? En el día que temo, parece una contradicción. En el día que temo, en ti confío. Porque somos seres humanos, nos va a llegar el temor. Pero lo que se nos enseña como cristianos es vamos a pensar de la manera correcta, vamos a buscar el poder en el lugar donde está, que es en Dios. Wow, muchísimas gracias, doctor Montero. Creo que estuvo completamente respondida la pregunta, cómo se origina la ansiedad y cómo resolverla, cómo poder salir de ella. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a avanzar la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta creo que sí podría responderla el psicólogo. Y esta pregunta viene desde GYC en español en Estados Unidos, en la representación de Víctor López, quien es el vicepresidente de Evangelismo. Así que, Víctor, bienvenido. Puedes entrar adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Adelante. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que presenta problemas mental, pero pero la persona no reconoce su necesidad? ¿Qué podríamos hacer para poder ayudarlos? Ok, muy bien. Entonces tenemos una persona con problemas psicológicos, no reconoce su necesidad y nosotros queremos ayudarlos. Bueno, Dios a nosotros nos creó dentro del contexto del amor. Pero hay un enemigo. Las armas de Satanás es engañar, es manipular, es usar la fuerza, etcétera. Las armas de Dios son su amor, su perdón, su misericordia.
¿Por qué comienzo de esta manera? Porque cuando a nosotros nos preocupa a alguien y no reconoce su necesidad, el único método, si queremos decirlo sencillo, el único método que funciona para ayudar a alguien que no reconoce su necesidad, pero tiene un problema, es el mismo método que Dios ha usado con el hombre caído cuando pecó y que no reconoce su necesidad, y entonces Él lo quiere despertar a su peligro y sanarlo. ¿Cuál es ese método? San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una persona, para que reconozca su necesidad, tiene que ver el efecto de las consecuencias que hay de lo que tiene tanto en él, tanto en los demás. Y para nosotros, ese es el método de Dios. El método de Dios fue enviar a su Hijo a esta tierra, mostrarnos lo que iba a ser nuestro pecado y nuestro problema en él, que le causó dolor en la cruz. Y entonces, de esta manera, el ser humano puede despertar y decir, tengo un problema. Y ahí yo es donde me preguntaría, ¿qué es lo que me mueve a ayudar a la otra persona? Porque a veces vemos que el otro está mal y lo queremos ayudar, pero lo queremos ayudar para nosotros, porque por lo que tú tienes yo no duermo, estoy pensativo, tengo problemas. No, la persona tiene que ver que la ayuda que le queremos dar es auténtica. Y cuando la persona ve que la ayuda es auténtica, la persona va a despertar. Si queremos un ejemplo práctico, es la manera en que Jesús trató con María Magdalena. María Magdalena pecaba, caía, era una persona que los demás la veían mal y quería que cambiara, pero Jesús fue constante, se encarnó, la amó, hasta que ella vio una cosa, que ella valía mucho más y tenía un amor más grande en Jesús que en las cosas malas que ella estaba haciendo. Entonces, si nosotros miramos la cruz, vamos a ver que hay un amor genuino, y ese amor genuino se lo podemos llevar a la otra persona. Y de ahí a lo que dice Apocalipsis 3:20, Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, Dios no usa la fuerza, Dios nos redarguye, Dios está ahí presente, quiere que cambiemos, y estos mismos principios los podemos aplicar a cualquier persona que está mal. El problema que yo he visto personalmente, porque a mí me llama la mamá, ¿cómo ayuda a mi hijo que está mal y no lo reconoce? Es que casi siempre nosotros nos mueve el egoísmo, pero porque quiero que la otra persona esté bien, pero porque a mí me conviene, porque algo me molesta. Cuando la otra persona vea que somos genuinos, que lo que hace nos duele, nos afecta, pero en el principio del amor se va a despertar algo más grande en ellos y van a querer cambiar. Pero muchas veces solo queremos que cambien, pues para que no llegues tarde, para que yo esté bien, para que no me duela la cabeza. Y termino con este principio. Toda persona que está mal es porque ha sido herida por el pecado, por alguna cosa o alguien le hizo algo. Y en otras palabras, la persona no ha visto un amor genuino y verdadero. Pero cuando nosotros demostramos un amor genuino y verdadero que no busca lo suyo, como dice 1 Corintios 13:5, la persona va a despertar, va a reconocer su necesidad y va entonces a dejarse ayudar. Pero a nosotros no nos debe preocupar eso, es el amor lo que nos tiene que mover. Wow, así es. De verdad, muchísimas gracias por esa respuesta, porque pienso que en algún momento todos tuvimos quizás algún familiar o algún amigo que quisimos como que ayudar y esa persona estaba bien y quizás los incomodados éramos nosotros. Así que muchísimas gracias. Sé que fue de bendición para algunas personas que podrían estar teniendo esa misma pregunta. Bien, vamos entonces a avanzar. En esta ocasión le toca a GYC Panamá en su representación de Yosdari Gómez. GYC Panamá, ¿estás allí? Hola, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Miren, de Panamá nos llega esta pregunta. No logro conciliar el sueño por las noches, pero durante el día, entonces tengo mucho sueño. Pareciera que mi reloj biológico estuviera alterado. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Bueno, yo asumo que la persona es joven, ¿no? Porque una persona adulta eso es normal. Bueno, adulta no, mayorcita. Sí, siempre que hay un problema con el sueño, hay que buscar, el problema no es el sueño o el descanso, el problema es qué estoy haciendo yo el resto del día con mi salud, con mi mente,
con mi cuerpo. Esos 8 remedios naturales que se nos han dado, los 8 afectan directamente nuestro bienestar, especialmente ese del descanso, pero todos ellos están entrelazados. ¿Qué puedo hacer? Él dice que durante el día descansa, que durante el día tiene sueño, ¿no? Dice la pregunta, quedarme dormido durante el día. Lo primero que tiene que hacer durante el día es hacer el trabajo físico más fuerte posible para romper ese ciclo de dormir de día y de noche no dormir. Yo no sé si la persona trabaja de noche, personas que tienden a trabajar de noche interrumpen su ciclo circadiano y se les hace difícil volver a dormir a la hora que se supone que duerman. Pero en términos generales, yo le puedo recomendar unas cuantas cosas, sin saber específicamente el caso de él. Lo primero es que trate de acostarse a la misma hora todos los días. A la misma hora todos los días. La hora, dice el Ministerio de Curación, que las horas antes de la medianoche valen por 2. Es decir, si yo voy a dormir 7 horas, todas esas horas que dormí antes de las 12 de la medianoche son las horas que realmente me van a dar el descanso. Si nosotros pudiéramos ver una encefalograma que se hace mientras la persona está durmiendo, usted va a ver que el tipo de ¿cómo se llama? El patrón que tiene de ondas que se reflejan allí mientras la persona duerme son de un patrón de sueño más profundo. Es cuando hay la reconstitución de tejidos más grande. Es cuando se rejuvenecen los tejidos. Así que acuéstese a la misma hora, preferiblemente 2-3 horas después que se pone el sol. Hay un efecto de una glándula que tenemos acá, la parte de atrás del cerebro, que se llama la glándula pineal. Ella está secretando constantemente, durante el sueño, secreta una hormona que se llama la melatonina, que cuando la luz entra por los ojos en la mañana, la inhibe. Y esa hormona se va acumulando todo el día para que cuando se va la luz del sol, entonces salga esa hormona y viene el sueño o ayuda. Otras cosas, hay otros sistemas también que utilizan el cerebro para dormir, para el descanso. Pero si nosotros alteramos los patrones del sueño y seguimos con luces artificiales después que el sol se puso, el cuerpo, la mente se pierde ese reloj. Pero si constantemente nos acostamos a la misma hora y nos levantamos a la misma hora, vamos a ver el beneficio. Lo otro es, antes de irme a dormir, no hacer ninguna comida. Agua. Y si de verdad necesita comer algo, que sea una fruta, una manzana, una pera, nada más, para que ese estómago esté vacío, ese intestino esté vacío, la sangre no vaya allá para hacer digestión y el metabolismo del cuerpo baje, el corazón lata más lento, haya una vasodilatación por todo el cuerpo, haya un descanso profundo. Lo otro es hacer ejercicio, por lo menos 30-45 minutos diarios, donde el corazón lata a unos 80-90% del ritmo de la persona, el ritmo máximo que una persona joven puede llegar a 160-170 latidos por minuto. Ejercicio vigoroso, que va al descanso, y cuando la persona duerme más profundo, hay más melatonina y se levanta más refrescado. Ese ejercicio tiene otro efecto, y el ejercicio, una vez terminado, hace que usted suelte unas hormonas que se llaman las endorfinas, que lo hacen sentirse bien, lo hacen sentirse cómodo, lo ayuda a sacar estrés, ansiedad. Y cuando llegamos a la cama por la noche, no estamos navegando en la mente con toda esa ansiedad y con todo eso, dando vueltas ya en la cama que no nos deja acostarnos. Y quizás ese es el último consejo que voy a dar. ¿Qué yo estoy pensando durante el día y específicamente antes de acostarme? ¿Qué problema yo me estoy llevando a la cama? ¿Qué pensamientos? Yo no sé si el Salmo 8:4, si lo quieren buscar, me estoy confundiendo ahora, que dice, en paz me acostaré y en ti esperaré porque en ti he confiado. Pero cuando vamos a la cama y llevamos todas las ansiedades allí, no estamos confiando, ¿no? Máxime, cuando antes de acostarnos estamos viendo el teléfono celular o la computadora o estamos viendo la última noticia del virus. Los efectos me causan ansiedad a mí porque son problemas que yo no puedo resolver. Y no solamente eso, la misma luz de la pantalla tiene un efecto sobre esa hormona que les hablé al principio de la melatonina. Y me quita la oportunidad de que tan pronto yo me acueste, me llegue el sueño. Son ¿cómo se dice? Cambios de estilos de vida, de higiene del sueño que debemos hacer antes de ir a la cama. Y habiendo hecho esas cosas, entonces el aspecto relacional, como dijo el doctor Payán, ¿a quién yo le debo algo? Dice el apóstol Pablo, no le debamos nadie a nada, solamente el amor. Si yo le debo algo a alguien, es decir, ofendí a alguien, tengo un problema con alguien y me lo llevo en la mente por la noche, no voy a poder descansar, solamente descanso que él tiene su conciencia limpia. Es importante que esté mi mente en paz con el hombre, en paz con Dios y en paz con los hombres. Y cuando yo tengo mi cuerpo, mi mente y mi vida espiritual en sintonía con Dios, voy a dormir muy bien. Si quieren una ayuda en lo que llega la buena higiene del descanso,
Algunos dicen que las pastillas de melatonina que venden en las farmacias sin receta funcionan, otros dicen que no. Lo cierto es que los medicamentos que dan los psiquiatras, como las benzodiazepinas para dormir y los otros medicamentos que estimulan el receptor de GABA, lo que hacen prácticamente es emborracharlo. Usted se acuesta como si hubiera tomado alcohol, sin los efectos dañinos del hígado que el alcohol hace en el cerebro y en el sistema cardiovascular. Tiene otros efectos, pero no tanto. Pero usted se levanta el otro día y no descansó, no se repuso. Usted no tiene tranquilidad mental, no puede funcionar bien, le falta la memoria, tiene muchos problemas en el trabajo, con la familia. Así que no es la solución, simplemente funciona un poquito a corto plazo. Usted no estuvo despierto, pero realmente no estuvo descansando. Y lo otro sería ir al médico y asegurarse que usted no tiene problemas con la tiroides. Una persona hipertiroidea tiene problemas de quedarse dormido, el corazón le late, suda mucho. Una persona que está siempre cansada por hipotiroidismo, que es lo opuesto, se queda dormido durante el día en cualquier lugar. Si tiene la hemoglobina bajita, los glóbulos rojos bajitos, también se va a sentir fatigado. Hay otras condiciones que se pueden buscar, como enfermedades autoinmunes del sistema nervioso, que tienen problemas del sueño, muchos de ellos, y no pueden dormir por días. Pero sacando ese grupito pequeño, que no son muchos, el resto es qué estoy haciendo con mi mente, con mi cuerpo y con mi vida espiritual, de tal manera cuando yo llegue a la cama pueda descansar, como dice el salmista. Así es, doctor, muchísimas gracias. Y como usted dice, obviamente hay ese grupo de personas donde sí requieren realmente alguna ayuda médica para poder conciliar el sueño, pero actualmente nosotros vemos a través de las redes, incluso con nuestra propia familia, que es la ansiedad del momento lo que se lleva a la cama y no se logra conciliar el sueño. Entonces es bastante importante lo que usted dice. Sí, me gustaría añadir que especialmente en estos días del coronavirus, si pudiese hacer un ayuno de la televisión, un ayuno de la radio, hasta YouTube y el internet, y eliminar todo eso, concéntrate en sermones. Alguien subió el Camino a Cristo en YouTube, escucha el Camino a Cristo, pasa tiempo con tu familia, sal a caminar, a hacer ejercicio como te dije, pon tu mente en otras cosas y haz ese ayuno del media, de la información, y te va a bajar tu norepinefrina, epinefrina y cortisol, van a bajar tremendamente. Hay un versículo en Isaías 26:20 que yo creo que se aplica muy bien a estos días del virus. Dice allí el profeta Isaías: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Aprovecha para estar solo. Si muchos han perdido el trabajo, este es el tiempo de orar más, de leer más tu Biblia. Desconéctate, no va a cambiar nada. La noticia de mañana es igual a la de ayer. Y vas a seguir alimentando la ansiedad. Y la ansiedad continua eventualmente termina en depresión. Yo tenía un profesor de psiquiatría que decía que la ansiedad y la depresión es el mismo perro con diferente collar, ¿no? Y hasta los psiquiatras dan los mismos medicamentos. Y es porque cuando ya la persona se rinde, ya no puedo más con esto, una ansiedad que no puedo llevar, no me quedo dormido, no puedo funcionar, estoy que exploto con el que está al lado mío, entonces viene la depresión, que es el estado que todos conocemos. Las dos tienen la misma raíz, las dos parten de la misma premisa que expliqué al principio. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Creo que fue magistralmente respondida la pregunta con respecto al sueño. Vamos a avanzar y en esta ocasión creo que la pregunta puede ser dirigida también para el psicólogo Gerardo. Esta vez la va a hacer GYC Guatemala en la representación de Lizzy Pérez, quien es tesorera de GYC Guatemala. Lizzy, adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes, feliz sábado para todos. Saludos desde Guatemala. La pregunta de GYC Guatemala es la siguiente: ¿cómo identificar a una persona que está sufriendo con un episodio de depresión o con un ataque de pánico, y también cómo nosotros podemos ayudarla para que pueda superar esa situación? Ok, muy bien. Bueno, es una pregunta también que se podría tomar mucho tiempo en contestarla, porque es depresión, ataque de pánico, lo que se ha hecho de ataque de pánico, voy a hablar algo, pero todo lo que ya se ha estado hablando ahorita respecto a la ansiedad, como anteriormente, y una de las preguntas que ya había respondido el doctor, nos van a ayudar. ¿Cómo reconocer a alguien? Bueno, primero hay que hacer una diferencia en lo que es estar depresivo o estar deprimido, ¿no? A veces estamos tristes y ya por eso nos catalogamos y decimos, esta persona tiene un problema. Para que realmente haya un problema, tiene que haber un malestar clínicamente que sea significativo. Es decir, la persona no está funcionando bien, la persona no está durmiendo bien, la persona no está trabajando bien, no le está yendo bien en la escuela, o hay algo que le está afectando mucho.
Entonces, si lo queremos ver a nivel clínico, como para ir a buscar ayuda, ¿verdad? De Dios, de otras personas, como instrumentos en las manos de Dios, la depresión nosotros lo catalogamos con 9 síntomas, de los cuales, pues cuando tiene unos 4 o 5 ya se hace un diagnóstico de depresión, de los cuales hay que tener 2 de ellos tienen que estar presentes para ponerle mucha atención. El primero es cuando la persona está muy deprimido o muy triste la mayor parte del día, al menos como por unas 2 semanas, y esta persona también, número 2, ha comenzado a perder el interés en las cosas que antes le gustaban. Entonces, antes le gustaba salir, le gustaba ir a la iglesia, le gustaba cantar, y la persona ahora comienza a perder el interés. Cuando ya tenemos uno de esos 2 síntomas, entonces hay que tener cuidado. Los otros ya los voy a hacer un poco más rápido. Es la agitación, hay problemas para dormir, ya sea que hay insomnio o puede haber hipersomnio. A veces una persona depresiva quiere dormir todo el día, quiere meterse su conchita del mar, no saber nada de la vida. También hay problemas de apetito, tanto comer en exceso o dejar de comer. Como hay muchos pensamientos y la persona tiene ahí un ciclo de pensamientos negativos, también hay problemas de concentración porque hay algo ahí que está rumiando y lo tiene atado. Hay sentimientos de desesperanza, se ve la vida como pesimista, se comienza a perder el sentido de querer vivir. Hay pensamientos a veces de sentirse culpables, sentirse inútiles o aún hasta ideas de querer hacerse daño, ¿no? Que lo pueden llevar a la persona a intentarlo y a hacer algunos planes. Y por último tenemos lo que es la fatiga, ¿no? Entonces, para identificar a una persona con depresión hay que tener eso en cuenta, pero pues hay que hacer varias preguntas. A veces hay algo que le llamamos duelo, es normal, podemos perder a alguien, experimentamos ciertas circunstancias difíciles y nuestra reacción es normal, estar tristes, pero ya cuando hay un problema en el funcionamiento y en la parte clínica o en mis pensamientos, sentimientos y emociones muy fuertes, entonces sí lo vamos a considerar. Ahora, ¿cómo ayudar? Pues antes de ver el ataque de pánico, ¿cómo ayudar? Que era la pregunta de una persona con depresión, pues teniendo en cuenta estas mismas cosas, los síntomas que acabamos de decir, podemos ayudar a la persona, ¿no? Pero quisiera hablar un poquito más o menos a nivel de pensamientos del ciclo de depresión. El ciclo de depresión comienza a nivel de pensamientos, y aquí yo sí quiero tener en cuenta lo que dice San Juan 8:44. En San Juan 8:44 Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira. Ya el doctor nos había citado, ¿verdad? Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y también tenemos Jeremías 17:9 que dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, la depresión casi siempre comienza con un evento donde hay una pérdida. La ansiedad, ya hablamos mucho, ahorita vamos para allá, pero la ansiedad es el miedo a perder algo en el futuro. La depresión ya es el hecho de haber perdido algo que para mí era muy importante y que para mí era valioso. Así que una vez que esto sucede, el proceso que viene a continuación es que nosotros buscamos un defecto. La persona dice, ¿por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué me dejó mi novia? ¿Por qué me corrieron del trabajo? Hay un evento difícil y la persona empieza a buscar un defecto. Y cuando empezamos a buscar defectos, claro que vamos a encontrar defectos, y ahí es donde van a comenzar esos pensamientos negativos de Satanás, que es el padre de la mentira. Es que si tú no eres lo suficientemente bueno, es que si tú hicieras esto, si tú hicieras lo otro, pues las cosas serían diferentes. Ahora, cuando ya tenemos la pérdida de algo que valorábamos mucho y ahora encontramos el defecto en mí, ¿por qué perdí eso? Y antes de seguir con el defecto, déjame regresar a la parte de la pérdida, porque ahí tiene que ver con valores. A veces perdemos cosas que no necesitamos y podríamos seguir siendo felices. O sea, si yo pierdo el agua es fundamental para vivir, pero si me roban el celular, no tendría sentido deprimirme. Pero a veces es el valor que le damos a las cosas las que hacen que la pérdida sea tan grande que entonces buscamos ese defecto, nos echamos la culpa, nos creemos esas mentiras que Satanás pone, y una vez que tenemos ese defecto, si lo que le estoy presentándolo como un ciclo vicioso, la siguiente parte que vendría a ser es la autocrítica.
Entonces me empiezo a criticar a mí mismo porque no era así, porque no era de esta manera. Y a veces nos creemos mucho esas mentiras de Satanás. Y después de la autocrítica fuerte, viene lo que sería perder el valor y el respeto propio que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Entonces, nosotros vemos a nivel de pensamientos 3 cosas negativas. Primero, empiezo a tener una visión negativa de mí mismo. Encuentro el defecto, digo, uy, ya no valgo, ya no sirvo. Me empiezo a criticar, me empiezo a echar la culpa, pero después empiezo a perder mi valor y entonces viene una etapa más en este ciclo que vendría a ser el pesimismo. Ahora la persona ve que esa pérdida es permanente. O sea, ya no voy a poder recuperar eso, no vemos la esperanza, no vemos que hay promesas en Dios de que, por ejemplo, 1 Corintios 10:13, que no nos va a sobrevenir ninguna prueba que no sea humana, que Dios nos va a ayudar a resistir, no importa lo que sucede, Él nos va a dar la salida. Entonces la persona ahora cae en pesimismo y aquí es cuando estamos entrando ya en otra etapa. No solamente tengo una visión y mentiras negativas sobre mí mismo, sino que estoy teniendo una visión negativa sobre mi futuro. Entonces, cuando tú te ves mal a ti mismo y entonces empiezas a ver tu futuro de una manera negativa, viene entonces el pesimismo y ese pesimismo nos va a llevar luego a una tristeza profunda. Entonces, me veo a mí negativamente, me creo las mentiras de Satanás, veo el futuro de una manera negativa, no quiero vivir y entonces en el presente comienzo a tornar todas las cosas de mi alrededor de una manera negativa. Pasó algo malo, entonces es por mi defecto, no tiene sentido vivir y lo empiezo a ver negativo y entonces ahí la persona ya comienza en una tristeza muy profunda y en una apatía donde comienza a perder todo el interés por las cosas que antes le gustaban y ella misma comienza a quitarse las actividades que antes le daba placer. Entonces ya no sale con los amigos, ya no va a la iglesia, ya no ora, ya no canta y se mete en un ciclo donde al final y al cabo sigue diciendo así, yo soy el culpable y es por mis defectos. Entonces, ¿cómo ayudarle a una persona? Hay que romper ese ciclo. Hay que ayudarle a ver que hay pérdidas que vamos a tener, pero que podemos salir adelante. Hay que ayudarle a ver que no podemos estar criticándonos y condenándonos, que si nos hemos equivocado, Dios nos puede perdonar. El valor que tenemos como hijos de Dios. Hay que ayudarle a la persona a ver un futuro con esperanza a pesar de lo que estamos viviendo hoy en el presente. Y si la persona ya está muy triste, hay que ser nosotros la verdad, el instrumento en las manos de Dios para darle a ella actividades de placer, cosas que le gustan de las maneras saludables en que Dios lo ha provisto. Y por último, buscar a Dios, ¿no? La depresión es el haber perdido algo, pero Dios nos creó de una manera en que nosotros no podemos perder. Todo es de Dios. Así que si llegáramos a pensar como Job, en Job 1:21 él dijo, desnudo salí, desnudo me voy, Dios dio, Dios quitó. El problema es cuando creo que algo es mío, lo pongo en el centro y Satanás me lo quita, entonces me quita mi centro y me destruyó. La verdadera terapia es regresar al verdadero centro que es Cristo Jesús y que puede restaurar todas las cosas. Ataque de pánico. El ataque de pánico tiene mucho que ver con la ansiedad, no voy a meter mucho porque ya lo que ha dicho el doctor tiene que ver con el ataque de pánico. A nivel ya clínico, el ataque de pánico tiene diferentes síntomas. Por ejemplo, para decretarlo como ataque de pánico clínico, de 13 síntomas tiene que tener más o menos 4 o 5. Hay taquicardia, da sudoración, sentimos hormigueo en las manos, temblores, que no podemos respirar, nos atragantamos, pensamientos de que nos vamos a volver locos. Bueno, hay demasiados síntomas. Sentimos desrealización como si no estamos dentro de nosotros mismos. Y nosotros le decimos que el ataque de pánico es el miedo al miedo. La persona, el miedo que le tiene, la ansiedad, ya no lo explicó el doctor, es ver algo que está afuera y nosotros hacemos 2 tipos de evaluaciones. ¿Qué tan grave y peligroso es eso que está afuera? Y número 2, ¿qué consecuencias graves puede hacer en mí? Pero al mismo tiempo hacemos 2 evaluaciones internas. ¿Qué puedo hacer yo ante esa gravedad del problema y las consecuencias? ¿Y qué recursos externos tengo? Donde ahí entra Dios y ya nos lo explicó muy bien el doctor. Bueno, entonces el ataque de pánico casi siempre es el miedo a alguna sensación física que yo tengo. Entonces le tengo miedo a la taquicardia, le tengo miedo a las sensaciones físicas que se dan y la persona cree que es vulnerable a esas sensaciones físicas.
nosotros podemos tener diferentes tipos de sensaciones físicas por diferentes causas. Y entonces se hace un ciclo donde, por ejemplo, la persona dice, tengo taquicardia, me puedo morir, ya fue a todos los médicos, le dijeron que no tiene taquicardia, pero dice, sí, me puede dar un infarto, y entonces se detona el ataque de pánico, y al activarse el ataque de pánico se hace un ciclo, dice, estoy mal, me voy a morir, y esos pensamientos negativos nuevamente activan que el ataque de pánico sea más fuerte y hacen un ciclo negativo. La bendición de un ataque de pánico es que dura de 10 a 20 minutos, porque la persona gasta casi todas sus energías físicamente hasta que queda agotada, y entonces simplemente llega a la fase de agotamiento. ¿Qué hacer cuando una persona tiene ataque de pánico? Voy a dar los mismos principios que había dicho el doctor sobre la ansiedad. La ansiedad es el miedo a la amenaza de algo, en este caso alguna amenaza fisiológica o puede ser externa si la ponemos general. La pregunta más importante es, ¿dónde está mi seguridad? Si yo tengo una sensación física y tengo miedo a morir porque es lo que percibe la gente que tiene un ataque de pánico, la pregunta es, ¿dónde está mi seguridad? Y yo quiero decirlo de una manera espiritual. En mi experiencia con personas con ataques de pánico, cuando les preguntas tú cuál es el miedo que tienes, es el miedo a morir. Pero cuando profundizas más y las personas tienen principios y valores, el miedo es a morir y perder la vida eterna y no estar en paz. Y el factor común que yo he encontrado con las personas en ataque de pánico es pedirle a Dios que nos muestre en qué área de mi vida no estoy en paz y qué es lo que yo tengo que solucionar de tal manera que no le voy a tener miedo a esas sensaciones físicas que ocasionan el ataque de pánico y todas esas mentiras de Satanás, y entonces voy a poder tener paz. Y cuando pedimos perdón a Dios, perdonamos a los demás y estamos en paz, va a haber un cambio muy grande en nuestras vidas y los temores se van a ir. Primera de Juan 4, el 18 al 20 dice que el amor perfecto echa fuera el temor, que en el amor no hay temor, y el amor es Dios. Cuando Dios está, esos miedos se van a ir. Necesitamos ver los recursos que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Necesitamos ver las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para ayudarnos, las personas que nos aman, pero sobre todo que Dios es la fuente, que Dios es la roca, que Dios es el refugio, que Dios es nuestra seguridad. Amén. Wow, creo que de verdad fue otra clase magistral esa respuesta. Creo que fue muy bien respondida. Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos saber la opinión del doctor Montero a nivel clínico, porque, saben, en estos tiempos conocí la historia de una persona que fue a la clínica en tiempo de coronavirus, fue a la clínica exigiendo que le hicieran el examen. Entonces le estaban haciendo las preguntas para determinar si tenía algún síntoma y la persona no tenía ningún síntoma, pero él estaba exigiendo e iba a pagar para que le hicieran el examen porque él sentía que tenía coronavirus, pero no tenía ningún síntoma. Entonces, en estos tiempos realmente nosotros podríamos, nuestros pensamientos incluso hasta enfermarnos. ¿Cómo puede ser eso posible, doctor Montero? Nuestros pensamientos pueden llegar quizás incluso a que nosotros creamos que estamos padeciendo de alguna enfermedad. En cuanto a la parte médica, el psicólogo nos dijo cómo reconocer los ataques de pánico si me está pasando a mí. ¿Cómo reconocer si a mí me puede estar sucediendo algún ataque de pánico? Nos gustaría saber su opinión, doctor Montero. Okay, bueno, sí, sin añadir la respuesta que dio el doctor a Payán, porque si no lo daño. Hola. La mente siempre, ya sea la condición que sea, va a tratar de expresar por algún lado que hay un problema acá, ¿no? Eso es lo que se conoce como la enfermedad psicosomática. Aquí en este país son muy comunes. La mayoría de los medicamentos recetados para enfermedades mentales no los dan los psiquiatras, los dan los médicos primarios, es decir, los médicos de familia, los internistas, los pediatras a los niños. Y enfermedades como fatiga crónica, la misma depresión, fibromialgia, el síndrome del colon irritable, todos son condiciones donde la mente está buscando cómo saco esta ansiedad, no puedo lidiar con ella, si lo podemos en términos más fáciles de entender. Pero antes de pasar quizás a la parte un poquito más celular y de órganos, como dijo el doctor Payán, estas personas que le dan ataques de pánico, usualmente ya cuando pasan unas semanas, unos meses que le dan estos ataques, ahora viene el miedo de dónde y cuándo me va a dar. Estoy en el avión y me puede dar en el asiento, voy manejando en la carretera y me puede dar en plena autopista.
y el miedo simplemente a que me dé se hace más grande. Y una cosa que funciona mucho sobre ellos, la parte que yo conozco por lo menos donde hay mucha investigación, no es tanto las pastillas, como dije al principio, las pastillas tanto para depresión, para ansiedad, para dormir, o lo que hacen es dormirnos, o lo que hacen es un tipo de lobotomía química, es decir, donde nos separan el lóbulo frontal de la parte, lo que se conoce como la amígdala, el hipocampo, de la parte de las emociones, donde ya yo no valoro las emociones igual. Y es cierto que muchas personas tienden a mejorar síntomas, pero realmente no mejoran depresión, ansiedad, no son ellas otra vez, porque el lóbulo frontal no está trabajando bien. Lo mejor que funciona en este caso, porque la pregunta decía algo de cómo puede ayudarlo. Cuando una persona está en ataques de pánico es algo de verdad triste. Ellos le van a decir que es algo, me siento que me muero. En el caso de la depresión, por ejemplo, yo preferiría tener alta presión que tener depresión. Es horrible. Así que muchos de ellos deben ir a buscar ayuda. Busquen un buen psicólogo cristiano que use los principios bíblicos. Siempre me llama la atención del capítulo, me parece que es el capítulo 30, le decía a todas las gentes, donde Cristo manda a los discípulos y los ordena y le dice, vayan, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos. Y al final del capítulo, las últimas 2 oraciones dicen que habría gente que estaba tan triste, había gente que era imposible que ellos tuvieran alguna comprensión, dice en español, alguna comprensión del invisible. Es decir, por sí mismos no podían ver a Dios, no podían aferrarse de aquello que no podían ver. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a ser el canal, ustedes pueden enseñarles a ellos a verme a mí. Así que en la medida que alguien los puede ayudar a entender mejor el problema y dónde está la solución del problema, deben ir. Pero les puedo recomendar ahora que empiece a trabajar con esto, si la persona está escuchando. Hay una terapia que el doctor Payán debe saber mejor que yo, se llama la terapia conductual cognitiva. La Biblia entera es terapia conductual cognitiva. ¿Qué significa eso? Cognitiva significa pensamientos, conductual la conducta. Yo cambio los pensamientos, la conducta cambia sola. Cuando yo me digo a mí mismo, no me va a pasar nada, Dios está conmigo. Siento, como dijo él, hay unos síntomas del ataque de pánico, pero usualmente los 2 más comunes que la gente aprende a detectar antes que llegue la palpitación y la sudoración son la depersonalización y la desrealización. Es decir, una, yo no me siento que soy yo o que estoy en un sueño, y la otra es que como yo en inglés dicen detach, yo me salgo de mí, puedo ver desde afuera como lo que está pasando. Y unos segundos después empiezan a llegar los síntomas físicos. Y en ese momento, cuando la persona aprende a detectar síntomas en ella, la persona empieza a decir, no importa lo que pase, Dios está conmigo. Esto me ha pasado antes y yo salgo vivo. Claro, la persona está trabajando en aquellos 8 remedios naturales, está orando, está dejando que su mente sea cambiada por el mensaje de la palabra de Dios, pero también se está dando terapia ella misma. Va a ver que al cabo de una semana, esto no es milagroso, no ocurre de un día para otro, llega el momento que su cerebro aprende a condicionarse, es decir, me llega la depersonalización y la desrealización, me llega la sudoración y la palpitación, y ahora como yo me digo cosas positivas, ahora yo me digo y actúo con fe, ahora yo me pongo en comunión con Dios, no llega el ataque de pánico, al contrario, llega una sensación de paz y tranquilidad, y la gente aprende a experimentarlo. Tengo un amigo que es psiquiatra y él lo usa con sus pacientes y funciona mucho mejor que los medicamentos. A principio es difícil de poner en práctica porque todo ejercicio conlleva tiempo, pero es muy efectivo. Buscar ayuda y empezar haciendo eso, y definitivamente yo pongo acá en mi lóbulo frontal. Como dijo el doctor Payán, todo depende de esa maleta o de esa bolsa de recursos que ya yo he puesto en mi mente. Y cuando llegue el problema, que yo voy a buscar en mi mente, la B en la terapia conductual cognitiva está en inglés, se llama la A, el evento que desencadena la actividad. La B es la creencia, el belief. Por lo tanto, la B va a determinar cómo va a ser la C. La C es la conducta. Si yo estoy trabajando constantemente en mi creencia, orando, aprendiendo más, testificando, saliendo de mí, haciendo no yo el centro, sino la otra persona, cuando llegue ese evento desencadenador, entonces la conducta va a ser diferente porque va a estar basada en mi creencia en Dios, mi creencia en el que tiene el poder para darme la victoria, mi creencia en el que tiene mi vida en sus manos, mi creencia en el que me va a dejar pasar por el tiempo de prueba, pero va a estar conmigo todo el camino. Llegará el momento que la persona va a experimentar paz y tranquilidad en vez de un ataque de pánico. Así es, muchísimas gracias, doctor Montero, por su respuesta. De verdad que estamos aprendiendo todos porque son tiempos en donde de verdad
debemos ser demasiado cuidadosos con lo que está pasando a nuestro alrededor para que nosotros podamos mantener seguros nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras familias incluso. Bien, vamos a avanzar entonces. Este tema está demasiado bueno. Lamentablemente el tiempo cada vez se nos hace más corto, pero bueno, estamos en manos de Dios, sabemos que hay palabra de vida en este programa. Vamos a avanzar entonces con GYC Chile, con la voz de Catalina Arévalo. GYC Chile, Catalina, adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes, feliz sábado. Desde la ciudad de Valdivia, Chile, que el Señor les bendiga. Y la pregunta dice así: cuando hay depresión crónica, ¿es necesario tomar pastillas o se puede curar suplementando vitaminas de complejo B para el cerebro? Y si es así, ¿qué tan efectivo es esto? Ese debate lleva años en la medicina, ¿no? Casi la mayoría, si no la totalidad, pero la gran mayoría de los estudios de los antidepresivos y ansiolíticos están patrocinados por las mismas compañías que los fabrican, las farmacéuticas. Al sol de hoy, todavía no hay un estudio controlado por el placebo que sea ciego, es decir, double blinded, como se llama en inglés, es decir, que tanto el psiquiatra, que es el que da el medicamento, como el paciente no sepa que ponga los agentes antidepresivos mejor que el placebo. Y me explico, placebo es todo aquello que parece que tú crees que funciona, porque crees que funciona, va a funcionar. Aún los antibióticos tienen efecto placebo. Si yo tengo alguna infección y yo me siento positivo y yo creo que esto me va a sanar y yo pongo de mi parte y colaboro con la salud mía, hay más probabilidad de que yo me sane, aunque se me esté dando una pastilla que no tenga nada, solamente azúcar. Bueno, el asunto de si uso medicamentos o no funciona de la siguiente manera. Déjame darte otro ejemplo y entonces lo comparamos con la depresión. Si yo llego a una sala de emergencia y tengo mi presión en 190 sobre 130 o 200 sobre 130, estoy en una crisis hipertensiva. Y si yo presento daños de órganos, mis riñones ya no están filtrando bien la sangre y están bajos la orina está baja, la producción de orina está baja, o empiezo a sentir dolor de cabeza, o estoy viendo borroso, estoy empezando a ver daños de los órganos. Entonces se me da una pastilla para bajar la presión, que vuelva a su normalidad, para mandarme con mi médico primario, para que mi médico primario me ayude a controlar esa presión y yo no tenga que volver a sala de emergencia. Bueno, vamos a extrapolar eso al campo de lo mental, con la diferencia de que los medicamentos realmente no tienen ese efecto fisiológico como se dice que tienen. Pero si una persona lleva años en una depresión y ha tratado muchas cosas y no sale de allí, lo primero es que el medicamento le va a quitar la depresión completa. Las personas siempre me llaman la atención porque yo decía, yo todavía siento algo aquí, y no lo pueden describir, ¿no? Aquí en el pecho. Pero lo otro es que nunca vuelven a hacer lo que ellos eran antes simplemente con usar el medicamento. Si usted ve un anuncio de las farmacéuticas de medicamentos de depresión, dice, ahora me puedo levantar de la cama. Y me llama la atención que las personas siguen como un poco melancólicas y se ven tristes, moviéndose lento y hacen esa forzada, porque la verdad es que ninguno de ellos dice, yeah, me siento otra vez lleno de vida, esto es lo que me hacía falta a mí. Así que si en la medida en que por un tiempito corto se puede hacer eso que expliqué al principio, desconectar mi lóbulo frontal de la amígdala donde están mis emociones, de tal manera que ya yo no haga la misma valoración de esas emociones, eso a veces le da oportunidad a los psiquiatras y a los psicólogos para que la persona empiece por lo menos a moverse, a salir de la cama, a interaccionar con otros. En la medida en que el profesional de la salud lo ayuda a esa persona a salir de allí, entonces 4, 5, 6 meses después deja de usarla. Eso sería en el peor de los casos. Pero la verdad es que los estudios dicen que el tratamiento está más determinado por la persona que da el tratamiento que por el paciente. ¿Qué valores yo pongo en la persona? Y es inevitable que usted venga donde un médico, donde un psiquiatra o un psicólogo y usted no se lleve ningún valor de esa persona. Por eso es importante ir a profesionales de la salud que sean cristianos, que le ponga valores cristianos. En la medida que yo lo motive, la medida que usted sienta que yo lo apoyo, que estoy con usted durante todo el camino, es más importante que el mismo medicamento que le dé. Como ya hablamos de todo eso que se puede hacer físicamente, los remedios naturales y la forma de pensar correcta que habló el doctor Payán, ya un poquito quizás podemos hablar más adelante de la terapia conductual cognitiva más profundo. Todo va a depender de la manera que yo empiezo a pensar y simplemente el profesional de la salud lo que me está ayudando es a pensar correctamente, Si se puede usar o no se puede usar, yo vuelvo y repito, a la larga usted se da cuenta que no hace la diferencia, que la verdadera curación está como yo pienso y como yo trato mi cuerpo. En un momento a un paciente que ha tratado todo,
que no ha funcionado nada, podría ayudarle a salir quizás de la cama y llegar aquí, y eventualmente necesita más para seguir adelante y la puede dejar. Pero hay muchas cosas naturales que pueden pensar hacer. Alimentos altos en triptófano, por ejemplo, la soya, el tofu, son muy buenos en la producción de la serotonina. Si el problema de serotonina baja, como algunos modelos enseñan, triptófano es la materia prima para hacer serotonina del cuerpo. El buen descanso hace que se nivelen los niveles de serotonina y serotonina. Quitar todo pensamiento aquello de la televisión que yo esté viendo, películas de horror o dramas melancólicos donde aquel se acuesta con la otra y deja al otro y aquella está triste y se quiere suicidar. Dice la página 76 de Patriarcas y Profetas que dice así, es una ley del espíritu humano que nos asemejamos a lo que contemplamos. Si usted ve esas novelas que aquí pasan en Hallmark y en Telemundo, no sé, en Univisión, usted se está asemejando a la melancolía y a la tristeza de la novela porque es una ley del espíritu humano. Usted empieza a dejar eso, mucha luz solar, como le expliqué al principio, buen descanso, una hora específica, alimentos altos en el complejo B, entiéndase el complejo 1, 2 y 3, tiamina, niacina y riboflavina. Para personas más viejitas o personas que han sido veganas completamente, podría ser bueno ir a la sangre y ver cómo están sus niveles de vitamina B12, porque la deficiencia de vitamina B12 le puede dar depresión. ¿Cómo está la tiroide? La tiroide bajita da depresión. Personas que han sufrido infartos cerebrales, especialmente en el hipocampo, la amígdala, le puede dar depresión. Anemia puede dar depresión y esas otras enfermedades psicosomáticas que tienen parte fisiológica pueden dar depresión. Una vez se excluye todo eso, podría ayudar a esa persona quizás por un tiempo pequeño. La mayoría de la gente, estoy hablando del 90-95%, con una buena terapia conductual cognitiva, como dice ese capítulo de toda la gente, con volver a enfocarle los ojos a Cristo y que ellos puedan ver de dónde sale el poder sanador, es suficiente y van a mejorar. Tremendo. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctor Montero. Vamos entonces a avanzar. Esta vez vamos a hacer la pregunta de parte de Venezuela. Vamos entonces a ver si ya Venezuela tiene señal. Esta pregunta la va a hacer Alexis Moreno representando a Venezuela. Alexis, ¿estás conectado? ¿Puedes hacer tu pregunta? Adelante. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, feliz día a todos. Gracias, igual. La pregunta: ¿cómo pueden incluir las películas, series y demás material audiovisual no cristocéntrico en la salud mental y vida espiritual? ¿Hay material bueno o hay material malo? Gracias. Bien, creo que esta pregunta es impresionante, como Dios hace las cosas, más relacionado con lo que el doctor decía. Doctor, si quiere profundizar en esta pregunta, también quisiéramos entonces saber la pregunta del psicólogo Payán. Adelante. Ok. Adelante, doctor. Adelante. Bueno, cortito, entonces lo dejo ahí con el resto de la pregunta. La parte final. No, hay muchas cosas buenas. Un buen sermón de Esteban Borg. Tremendo, ¿no? A los días que estamos viviendo, como dije al principio, el camino a Cristo está en YouTube. Lo puedes escuchar completo. Lo que ofrece Hulu o Netflix, Amazon Prime, realmente, ¿cuánto es bueno? Aún las noticias que estamos viendo, ¿cuánto de eso es bueno? Pero como dije hace un minuto atrás, nos asemejamos a lo que contemplamos. Hay estudios donde literalmente ponen un chimpancé y le conectan un electrodo a un área del cerebro donde está el pensamiento que otro chimpancé lleva a cabo cuando ve una escena en el televisor. Y a pesar de que el chimpancé está haciendo él mismo la escena, es decir, él está brincando, él está agarrando aquel objeto, él se está moviendo, el chimpancé que está mirando al otro chimpancé por el televisor activa la misma área del cerebro y las mismas conexiones para mover sus manos. Cuando usted está viendo una película de horror y usted se asusta y mueve sus manos y todo, usted está viviendo vicariamente con esa persona en el televisor lo que esa persona está haciendo. La única diferencia es que él le pagan por eso, usted no, usted se lleva la enfermedad y la incapacidad de pensar bien y él ganó de los anuncios que usted vio. Así que sí, tiene un efecto, muchas cosas buenas, pero como dijo el doctor Payán al principio, el apóstol Pablo dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Todas esas 8 características que están allí, si usted se la pone a la mayoría de los programas del televisor o del teatro o de la computadora, yo creo que un 99% de ellos no pasan la prueba y habría que filtrar lo que estamos viendo. Para agregar a todo lo que se nos ha comentado,
Hay una ley de la mente. El principio bíblico de esta ley está en 2 de Corintios 3:18, que ya la estaba mencionando el doctor. Hola. Dice que somos transformados de gloria en gloria, en imagen. O sea, nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Los primeros 2 mandamientos dicen, el primero, no tendrás nada delante de mí, porque lo que está delante de nosotros es a lo que vamos a ser transformados y es lo que estamos contemplando. Y también Dios dijo, no te harás imagen de nada. Yo sé que con esto estoy siendo muy, quizá, absolutista, pero nosotros, todo lo que contemplamos es algo que asimilamos. Lo asimilamos y no solo lo asimilamos, sino que nos hacemos familiar a ello, lo familiarizamos, entonces nos insensibilizamos. Si usted dice, a mí no me gusta este tipo de música y su vecino la pone, el primer día no la tolera, el segundo día la tolera un poco más. Nosotros, todo lo que entra por nuestros sentidos, que son las avenidas del alma, del espíritu, todo lo que entra por nuestros sentidos, es como el alimento de la mente. Hemos hablado hasta ahorita mucho de los pensamientos. Hay gente, por ejemplo, me llega una paciente con problemas de bulimia y anorexia y una de las primeras preguntas que yo le hago a la chica es, ¿tú estás viendo revistas de modelos o programas de modelos? Porque lo que nosotros hacemos nos deja ciertas creencias y luego por esas creencias nos sentimos de cierta manera y actuamos de cierta manera. Digamos que lo que entra por nuestros sentidos es alimento, nuestra mente es una fábrica y de ahí van a salir nuestros pensamientos y lo que nosotros hacemos. Hay un versículo que me gustaría compartir que tiene que ver con las avenidas del alma. Está en Isaías 33:15 y este es un versículo que tiene que ver con las condiciones o con las características, y leemos todo el contexto, es de los que van a ir al cielo, de los que van a ver a Dios. Estas son las características de los que su pan y sus aguas serán seguros, de los que Dios va a ser su refugio. Dice, el que camina en justicia, ¿a dónde van mis pies? El que habla lo recto, lo que hablo. El que aborrece la ganancia de violencias, lo que hago con mis manos. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este versículo nos habla de nuestros sentidos, cómo nos estamos alimentando, porque nosotros tenemos ahí un problema. Jesús dijo que oráramos más por no caer en tentación que por nos libre del mal. Pero nosotros como cristianos, el joven ve lo que no debe de ver, lo que no tiene que escuchar, que lo incita al mal, y cuando entonces está en el mal, sí le quiere clamar a Dios, líbrame, Señor, del mal. Cuando Dios dice, no nos dejas caer en tentación. Ahora, hay otro versículo. Y ahorita que estamos hablando mucho de la terapia cognitivo-conductual, hay un versículo que es Romanos 1:32. En Romanos 1 se habla cómo el hombre ha caído, cómo el hombre se pervirtió, porque al hacer imágenes de animales, de becerros, dice que al contemplar eso se hace como los animales. Pero el versículo 32 tiene un principio que les quiero poner, dice, Romanos 1:32, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, tendríamos que leer el contexto, está hablando de todas las cosas malas, no son dignos de muerte, y luego dice, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Y aquí hay un principio, consentir. Consentir es que aunque yo no haga algo, sienta lo mismo que el otro hace. Y lo pongo un ejemplo muy claro con la telenovela o la película. Estoy viendo la telenovela o la película y estoy viendo adulterio, ¿verdad? Y yo veo que la protagonista la trataron mal, se fue el otro y ahí está el otro que la está buscando, pero eso es adulterio. Entonces, pero está la hermana y la muchacha bien contenta viendo la novela de la película y ojalá que le haga caso. ¿Qué siento yo cuando veo adulterio? ¿Qué siento yo cuando mi personaje favorito de una película mata al otro? ¿Qué siento yo cuando el otro miente para que le vaya bien? A nivel fisiológico, a nivel de pensamientos, con terapia cognitivo-conductual, yo me proyecto en esa persona y luego lanzo un impulso químico-eléctrico y me siento de una manera y estoy consintiendo con eso, aunque yo no lo estoy viendo. Aunque yo no estoy adulterando, estoy consintiendo con eso. Aunque yo no estoy matando, estoy consintiendo con eso. De a nivel aquí neuronal de surcos se hace un camino que Satanás estimula y ante ciertos disparadores
se pueden dar. Ante ciertos disparadores me alimenté de eso, yo digo, no, yo solo veo eso, pero nunca lo voy a hacer, pero como me he alimentado de eso, ante cierto disparador, puedo cometer el pecado que he estado viendo, aunque jamás pensé que lo iba a hacer. ¡Wow! Tremendo, de verdad impresionante. Y yo, de verdad, mil disculpas que los ataje, pero es que les tengo una mala noticia. Y es que el tiempo se nos acabó. Hemos llegado al final del programa, pero pendientes, ojo, todos los que están en sintonía, no nos queremos ir sin antes poder responder preguntas en vivo, darle la oportunidad a aquellos que están en sintonía por medio de nuestro canal de YouTube y también transmitiendo por Facebook. Queremos darle la oportunidad. Así que bien, vamos entonces a no perder más tiempo y vamos con las preguntas en vivo. Por acá nos llega una pregunta del chat de Facebook y nos dicen lo siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que tiene problemas y trae el suicidio como solución? Y es una pregunta bastante interesante porque dicen los medios que posiblemente veamos una serie de suicidios en este tiempo y de verdad es bastante doloroso que una persona llegue a esa solución. Así que si hay alguien en nuestro entorno que tiene eso como solución, ¿cómo podemos ayudar a una persona que pueda tener pensamientos suicidas? Adelante. Ok, ¿sí? Muy bien. En primer lugar, es lo que estamos hablando anteriormente. Una persona que le ha llegado el pensamiento de ya no querer vivir, y también lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué etapa está. Hay personas que apenas les está llegando el pensamiento, la idea, pero no le hacen caso. Hay personas que ya están convencidos de esos pensamientos y entonces entran a empezar a planear cómo lo van a hacer. Hay personas que ya tienen un plan estructurado y hay personas que quizá ya lo han intentado. Todas estas personas, de hecho, lo que hemos estado hablando ahorita de ansiedad, depresión y todo esto, son personas que pueden estar en riesgo. Hay que identificar en qué área está. Una de las creencias más comunes de las personas que quieren suicidarse es hay tres pensamientos que Satanás mete que son muy difíciles. Uno es no valgo, el otro es no puedo, o sea, ya cuando se sienten imposibilitados a hacer algo que era un valor muy grande para él, y el otro es cuando piensan no soy digno de ser amado o que comienzan a decir que son una carga. Lo primero que tenemos que encontrar con ellos es encontrarles cuáles son sus razones para vivir. ¿Qué es lo que en el pasado los motivaba? ¿Qué es lo que en el pasado los atraía y les daba esa chispa, ese entusiasmo en la vida? Hay que encontrar sus razones de vida, aunque parece que todo eso está perdido. Cuando empieza, porque siempre una persona le hacemos la pregunta, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no lo has hecho? Algunos dicen, por mi perrito. Algunos dicen, por mi mamá. Algunos dicen por un ser que amo. Pues necesitamos saber cuáles son esas cosas que están atando a la persona para fortalecerlas y que no las puedan perder y retomar su sentido de vida. Ahora, es cierto, va a haber personas que cuando les haces esa pregunta quizá no tienen ninguna cosa que los está atando como para seguir viviendo. Ahí es donde nosotros somos llamados, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Colosenses 1:24. Pablo dijo en Colosenses 1:24 que él se gozaba de que sufría en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, ante todas esas mentiras que Satanás le pone a una persona para no vivir, nosotros tenemos que ser la verdad en las manos de Dios para esa persona. Si la persona dice no valgo, yo tengo que ser el hecho, la verdad en mi cuerpo, en mi carne, de que la persona vale, de que la persona no está sola, de que la persona no es una carga, de que la persona puede salir adelante. En San Juan 8:32 Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí hago una diferencia. A una persona que quiere suicidarse, su razonamiento a veces no está muy claro. Y la verdad en la Biblia no son ideas, no son cuestiones abstractas. La verdad en la Biblia es una persona, así como la mentira es una persona que es Satanás. La verdad en la Biblia, en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la Biblia.
la verdad y la vida. Y yo puedo ir a hablarle muy bonito a una persona, Dios te ama, Dios te quiere, mira, adelante, pero muchas veces esa persona a nivel racional no lo va a entender. Yo tengo que ser la verdad en conexión palpable ante la mentira que tiene para poderlo conectar con la verdadera fuente de verdad que es Cristo Jesús. Así que tenemos que manejar un mensaje de esperanza, un mensaje de que a pesar de la adversidad hay algo más allá de este mundo. Y lo digo, si la persona está en crisis total, una teoría a veces no le sirve. Yo tengo que ser el hecho, estar ahí. Yo lo digo en 2 palabras, que es encarnación. Estar con la persona y hacer las cosas con la persona. Porque es muy bonito hablar bonito, pero Dios así nos salvó a nosotros, se encarnó, estar con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús, Él salvará a su pueblo de su pecado. Cuando aplicamos esos 2 principios, de estar con la persona y hacer con la persona, lo vinculamos y lo conectamos al amor de Dios manifestado a través de nosotros para llevarlos al verdadero centro que es Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias al psicólogo Payán. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta dice lo siguiente, creo que el doctor Montero podría responder esta pregunta. Dice, si yo tengo malos pensamientos, los cuales yo sé que no están bien y pido perdón por ello, pero es algo que afecta hasta mi oración y ya no sé qué hacer, ¿cómo me puede ayudar? Buena pregunta. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Si yo me expuse por muchos años a ese tipo de pensamiento, eso es lo que entró en mi mente, esa manera de hablar, esas películas que vi, con quien yo me junté, esos son los pensamientos que van a venir. Aunque yo haya elegido a Cristo, aunque yo haya me entregado a Él, pero ahora sí, ahora ocurre una renovación. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1 que seamos transformados mediante la renovación del entendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, trata de no pensar, en inglés dicen, trata de no pensar en un elefante rosado. Una vez te dicen, hay un elefante rosado, no lo puedes sacar. Me explico. El pensamiento no se va para dejar la mente en blanco. Un pensamiento se va porque otro lo saca. Ahora comienza la lucha de pensamientos. Y sí, es una lucha. Me llega un pensamiento malo, yo tengo que hacer el esfuerzo de repetirme el versículo de memoria que me estoy aprendiendo. Yo tengo que repetirme lo que estudié en la mañana en mi Biblia antes de salir al trabajo, a la escuela. Yo tengo que repetirme lo que escuché el sábado en la iglesia para contrarrestar ese pensamiento. Y funciona de esta manera. Es bien común cuando tú vas a una plaza, a un parque, y hay una acera de un lado, esto se ve bien donde hay una esquina, ¿no? Y en el medio hay no sé cómo ustedes le dicen, grama, zacate. Y la gente, para atrechar y no caminar a la acera entera, corta por la grama y hace un camino. Eventualmente ese camino se seca y ya se ve feo. Bueno, eso es lo que se conoce en la neurología o en la neurociencia como una vía, un pathway. La próxima vez que tú veas algo que desencadene una manera de pensar, te va a venir el pensamiento malo, el pensamiento que ya hizo una vía, porque ya tú has caminado mucho por allí. Los pensamientos nunca se van, esas conexiones se quedan allí prácticamente por vida. Pero en la medida que yo pongo pensamientos nuevos y pensamientos nuevos llenan ahora mi mente, ahora a esa vía empieza a crecerle el pasto, la grama, el zacate encima, le empieza a tapar y ya no se ve más. Ahora empieza el otro camino a hacerse más grande, y en la medida en que me lleguen las mismas agentes desencadenantes, ahora no me llega el pensamiento viejo, ahora me llega el pensamiento nuevo. El cerebro, cuando está durmiendo y a través de los años va cortando esas conexiones y quitarle lo que se llaman botones, hasta que eventualmente esa conexión se queda muy débil, muy débil. Y ahora en vez de cuando alguien me provoca, yo salgo a gritarle y a ofenderle y a tratar de pelear, ahora yo me calmo, tranquilo, lo ignoro, me voy a otra parte, porque ese es mi nuevo camino, mi nueva vía, mi pathway, en el cual yo voy a pensar. Así que la manera no es tratar de pelear con el pensamiento malo, porque aún orando nos van a llegar esos pensamientos malos. Nos sentamos, nos arrodillamos en la cama a orar y de momento estamos pensando en cosas que no tienen que ver nada con el cielo. Pero en la medida que tú sigas haciendo el ejercicio, vuelvo y repito la palabra ejercicio, de pensar correctamente, de leer correctamente, de ver lo que es correcto, de escuchar lo que es correcto, de juntarme con la gente que es correcta, llegará el día donde esos pájaros volarán tan alto que no simplemente no harán nido, sino que simplemente ya no los escucharás, están allá. Ahora quien está aquí volando encima de mi cabeza es por decirlo así, la paloma del Espíritu Santo.
Así es, muchísimas gracias por la respuesta a esa pregunta. Bien, vamos a hacer otra pregunta, el tiempo se nos está acabando, pero queremos hacer esta pregunta y dice, ¿existe relación entre los episodios psicóticos y alucinaciones con la influencia de los demonios y Satanás en la mente del ser humano? Creo que los dos podrían tener bastante de qué hablar en esa pregunta. Pero a ver, doctor Montero, cuéntenos a ver cuál es su opinión acerca de esta pregunta. Mira, la mente, nosotros hablamos de la mente en algo abstracto, pero la mente está sentada en un órgano. Y ese órgano es el cerebro. Y está igual de afectado que los otros órganos del cuerpo por los 6.000 años de pecado. Así como hay corazones más débiles, como hay músculos más débiles, hígados que trabajan mal, así también hay cerebros que trabajan mal. Así que yo no puedo separar, y sería yo creo que un poco cruel de mi parte, que alguien que tenga un problema orgánico, decir que es un demonio o que tiene un demonio. Pero tampoco quiero quitar, por ejemplo, en la Biblia, cuando Jesús sanó al muchacho, que dicen los críticos de la Biblia, no, eso era un ataque de epilepsia. Realmente Jesús le dijo, sal de él, era un demonio. O sea, Satanás tiene los secretos de la mente bien estudiados. Digamos que en algún país donde la gente es más secular, más humanista y más escéptica, Satanás no va a trabajar de esa manera. Pero en un país, digamos como en la India, donde la gente todo lo achaca a espíritus en los aires, ahí Satanás va a trabajar de esa manera. Lo cierto es que al final de los días se van a juntar las dos cosas y va a ser bien difícil separar una de la otra. Por lo tanto, los dos comienzan, o debo decir, los dos terminan con la misma sanación, que es Cristo sanando, ya sea el demonio que está trabajando y dando problemas o el órgano que no está funcionando bien. El cerebro es como un piano. Usted tiene un piano y tiene una tecla que no funciona bien y la otra ya está desafinada. Pero viene un pianista que sabe tocarlo bien, toca 2 o 3 teclas, se da cuenta cuáles son las que no suenan bien. A pesar de eso, puede sacar la mejor música que el piano puede dar, a pesar de que el piano está desafinado. Si yo tengo un problema psicótico, digamos que yo tengo esquizofrenia o tengo bipolaridad, aún así, dentro de esa condición de un cerebro dañado, todavía el Señor puede usar mi manía para cuando me dé, yo usarla para predicarles a otros, para preparar literatura. Algunos dicen que Jaime White, oye esto, que Jaime White padecía de bipolaridad y que él pasaba noches enteras escribiendo el Adventist Review y la esposa le decía, tienes que descansar. Quizás la misma esposa, es decir, Elena G. White no sabía lo que él tenía, él murió relativamente joven y cuando se ve la vida de ellos, los problemas que tenían, la manera que él trabajaba, y no solamente eso, hijos, nietos y bisnietos que todavía viven hoy, especialmente aquí en esta parte de California, también tienen esa enfermedad que tiene un patrón hereditario. Pero aún así, fíjate cómo Dios lo usó. Mira cómo adelantó esta causa y mira que yo creo que lo vamos a ver en el cielo. Así que sí, hay problemas orgánicos, pero el demonio también hace tu trabajo. Llévaselo a Cristo, haz todo de tu parte. No importa cuál es el originador, Dios siempre tiene una manera de arreglarlo. Amén, amén. Muchísimas gracias, doctor Montero. Creo que esta pregunta puede ser para el psicólogo Payán y ya con esta finalizaríamos la sección de las preguntas en vivo. Hay muchísimas preguntas de verdad que están realizando en el chat de YouTube, en el chat de Facebook, en el Instagram que estamos transmitiendo a través de nuestra página en Instagram también hay muchas preguntas. Quisiéramos poder responderlas a todas, pero de verdad el tiempo hace rato se nos agotó. Sin embargo, queremos responder esta pregunta al psicólogo Payán. Dice lo siguiente: ¿cómo vencer el miedo al compromiso si se viene de un hogar disfuncional y la confianza es lo más importante que se ha perdido? ¿Cómo vencer el miedo al compromiso si se viene de un hogar disfuncional y la confianza es lo que se ha perdido? Cuando nosotros experimentamos dolor en nuestro hogar, en nuestra familia, pues donde más esperábamos cariño, comprensión, se crea la desconfianza. De hecho, la desconfianza es igual que la inseguridad y en el hogar, como niños, adolescentes, como jóvenes, la seguridad más importante o lo que más nos da confianza es cuando papá y mamá son uno. Cuando papá y mamá son uno, los hijos van a tener confianza, van a tener seguridad, van a tener ese respeto propio que Dios les ha dado a ellos, pero cuando esa unidad se parte, nosotros necesitamos 2 cosas. Número 1, ser sanados por las heridas que nos hicieron nuestros padres, que nos han llenado de inseguridad y no nos permiten responsabilizarnos ahora y confiar.
Y cuando digo ser sanados de esto, me refiero a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y tenemos que hacer dos cosas: amar y perdonar. Cuando yo perdono a papá y a mamá o el daño familiar, yo soy libre, con el poder de Dios, yo soy libre de repetir esos ciclos y esas cadenas de lo que ellos me han hecho a mí. Y sobre todo, de no transmitirlo a los demás. Y lo otro es el principio del amor. Es bien interesante que lo único que Dios escribió con su dedo en la Biblia fueron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es un manual de relaciones, de cómo es mi relación con Dios y cómo es mi relación con los demás. Y los 10 mandamientos nos mueven y nos pueden llevar al principio del amor y al principio del perdón. Entonces, cuando no hay confianza, se necesita el amor. ¿Cómo trató Jesús a la mujer samaritana? Nadie confiaba en ella. Ella también desconfiaba de los demás. Prefería aislarse, prefería estar sola, sacaba el agua cuando nadie iba. Pero Jesús llegó y le dijo, dame de beber. Y en el capítulo 19, el deseo de todas las gentes, que habla sobre esta historia, dice que Jesús le pidió un favor para abrirle el corazón y poder ganarse su confianza. Él podía haber hecho un milagro para ella, pero él no le hizo un milagro, sino que el que había hecho el agua en los océanos le dijo a esta mujer que nadie quería, dame de beber, porque la confianza despierta confianza. Entonces, si yo no confío en los demás, es porque estoy herido, necesito ser restaurado por Dios. Hay algo que está bloqueando eso, y cuando el Señor me permite sanarme a través del perdón que Él me da y el perdonar a los demás, yo voy a ser libre para amar, para confiar, para extenderme y confiar en cualquier persona sin miedo a nada. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos está llegando la última pregunta y creo que esta también va dirigida a ti como psicólogo. Dice, ¿cuál es la psicología saludable? Porque muchas personas acuden a psicólogos que obviamente quizás no le dan las herramientas más adecuadas. ¿Cómo poder identificar cuando un psicólogo me está dando una psicología saludable? Ok. Yo no creo en la psicología cristiana, yo creo en la psicología bíblica. Hay que tener algo en cuenta. Dios, algunas personas dicen Jesús es el mejor psicólogo. Yo no estoy de acuerdo, porque el psicólogo es el que estudia la mente. Dios es el creador de la mente. Jesús es el creador de la mente. Así una cosa es los que estudian la mente y otra cosa es el que hizo la mente y que nos puso leyes. Cuando en Job 38, cuando Dios está hablando a través de un remolino, en el versículo 36, Dios le hace de esas 70 preguntas que Dios le hace a Job, hay dos muy importantes. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón y quién le dio a la mente la inteligencia? Dios es el que sabe nuestra vida. Hay dos principios en la Biblia. Jesús dijo, hay cosas que os quisiera deciros, pero no las podéis sobrellevar. Y en otra ocasión le dijo a los discípulos, lo que ahora yo digo no lo entienden, pero lo entenderán después. Una cosa es yo buscarle a mi pasado, rascarle y escarbar, o ir con otro ser humano para hacer eso. Y otra cosa es que cuando Dios me redarguye y me dice, ¿estás listo para solucionar esta tu vida? Yo lo haga a la luz de la cruz del Calvario. Elena de White dijo en ese libros inspirados de mente, carácter y personalidad, que los verdaderos principios de la Biblia, de la psicología, están en la Biblia. Así que, ¿qué corriente, qué recomendaríamos? Digo, una cosa, la psicología cristiana, hay muchos psicólogos que se llaman psicólogos cristianos, pero aplican lo mismo que aprendieron en el mundo y no se basan en la palabra. Es como un mecánico. El mecánico puede decir, soy mecánico cristiano, pero te va a hacer lo mismo que hace otro mecánico. Los verdaderos principios están en la Biblia y, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y se nos ha dado libros, demasiados libros: Hogar Cristiano, Conducción del Niño, Mente, Carácter y Personalidad, Ministerio de Curación. Entonces, ¿a quién debemos de ir? Es una persona que tenga valores y que va a hablar con un escrito está, no con que yo pienso y yo siento. Va a hablar con un escrito está y un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Y es una persona que también tiene que tener experiencia. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y tengo que permitir que Dios sea el que me inspire a ir a esa persona, y es alguien que tiene que ser cristocéntrico. Si esa persona se pone en el centro y me hace depender de ella, simplemente estoy tomando una medicina incorrecta.
Ahora, que si alguna corriente, aquí hemos mencionado ya mucho la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, todos los principios que maneja están en la Biblia. Pienso mal, me siento mal, actúo mal. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hay que ir a personas que usen la palabra y la verdad para llevarnos a Cristo Jesús. Si no es eso, los consejos son muy bonitos, son emocionales, son sentimentales, me agradan, me escuchan, me hace sentir bien, pero si la terapia no coloca a Jesús como el verdadero centro, déjame lo digo de otra manera, todas las enfermedades y problemas tienen su base en el orgullo y en el egocentrismo. No valgo, no sirvo, nadie me quiere. Y por eso el problema es tener un centro falso. Mi esposo era el centro, mi esposa era el centro, mis hijos eran el centro, las cosas, la economía, el dinero, el banco. Y cuando viene la vida y nos destruye eso, entonces caemos. ¿Cuál es la verdadera solución? Poner al verdadero centro, y eso es la verdadera sanidad mental. Amén, así es. Muchísimas gracias al psicólogo, de verdad. Son tantas cosas que quisiéramos compartir, pero el tiempo ya se nos acabó. Sin embargo, quisiéramos que ustedes, localizándonos en el contexto que estamos atravesando en este momento, que es esta pandemia del coronavirus, nos gustaría que ustedes pudiesen hacer un llamado final para ya finalizar este programa, que tanto el doctor Montero desde su rama como usted en la psicología pudiesen hacer un llamado, porque crisis siempre han existido y crisis vamos a seguir experimentando mientras vivamos en este mundo. Sin embargo, ¿qué mensaje pudiésemos dar a las personas que nos puedan estar escuchando, que sabemos que han perdido trabajo, que han habido muchas pérdidas, como ustedes nos comentaban, que la depresión se basa en las cosas que hemos perdido, pero es también ver el vaso medio lleno y medio vacío, porque también hemos ganado muchas cosas en este tiempo? ¿Qué mensaje podemos darles a estas personas que están en sintonía para poder sobrellevar este confinamiento y esta pandemia del coronavirus? ¿Qué mensaje y qué solución y terapias podemos brindarles, herramientas brindarles a las personas que nos están viendo? Me gustaría empezar con el doctor Montero y finalizar entonces con el psicólogo Payán. Doctor Montero, ¿qué mensaje puede dar usted en estos momentos de pandemia de coronavirus? Yo creo que, sabiendo que estamos viviendo los días finales, el consejo de Cristo en Juan 14, ¿no? Debemos comenzar allí. Van a venir días difíciles, van a venir dificultades. Este simplemente es el principio. En una cita que daba hoy en un tema que prediqué en una iglesia por internet, del testimonio para la iglesia, el tomo 9, decía: las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Es decir, todo lo que está ocurriendo es simplemente el anuncio de que algo peor viene. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. La palabra creer no significa un asentamiento intelectual. Bueno, es una buena historia para sacar algo positivo. O bueno, es bueno para cambiarme mis pensamientos o para dormir. No. ¿De qué manera Cristo vivió, que él dependió de su Padre o le creyó al Padre, que yo puedo también creerle a Jesús para que no se turbe mi corazón? La clave está en qué yo estoy creyendo. ¿Le estoy creyendo a Cristo? Jesús no me dijo que en este mundo todo iba a ser una caminata en el parque, ¿no? Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, comenzamos con la realidad de que el mundo va a tener problemas y lo que viene más adelante es peor. Por lo tanto, ya yo le creo la palabra a Cristo que me lo dijo, pero él también me dijo: voy a estar contigo. Ahora, más que eso todavía, los problemas y las dificultades para el cristiano es el método de purificación. Son las agencias, dice la hermana Juana de Misterio de Curación, son las agencias que Dios ha determinado para la purificación de nuestra vida. No hay otra. Son los problemas, son las crisis. Las crisis son los mayores agentes de cambio. ¿Qué yo puedo hacer ahora para cooperar más con Cristo? No simplemente, sí sé que existe, no, ¿cómo yo realmente creo en él? Bueno, cambio. ¿Qué cambio él quiere que yo haga? Déjame comenzar con mi estilo de vida, con lo que yo estoy viendo, con lo que estoy haciendo. ¿De qué me estoy empapando? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Eso va cambiando mi creencia en Cristo porque la va estrechando más, y mientras más conozco, más confío, y mientras más confío, más amo. Mientras más amor, dice el apóstol Pablo, el amor echa fuera el temor. Sí, vienen momentos difíciles, pero si nosotros nos mantenemos con esa visión de que Dios está sacando provecho de esto, nos está purificando, Él está conmigo, no tengo nada que temer, ya yo leí el libro dice que nosotros ganamos, voy a salir vencedor. Por último, a fin de cuentas, todas las dificultades y todo lo que nos está pasando, el objeto final es
la limpieza de nuestra mente, la limpieza del lóbulo frontal. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 y 21 dice que aquel que venza, al que venciere, así como yo he vencido y me he centrado en el trono de mi Padre, así también Él se sentará conmigo en el trono de mi Padre. Es decir, copiamos de la vida de Cristo y vencemos como la vida de Cristo. Y no hay otra manera que no sea a través de problemas, dificultades, crisis. Yo actúo, busco el cambio, le pido al Espíritu Santo que me dé el poder que necesito, porque hay poder más que suficiente. Voy viendo cómo los problemas van desapareciendo, o lo que parecían problemas ya no son problemas para Dios. Ya me di cuenta que Él tiene el poder. Eventualmente, cuando llegue la crisis más grande, o el tiempo de angustia, o el cierre de la gracia, o cuando todo el mundo esté diciendo las piedras caer sobre mí, yo voy a estar tranquilo y contento. Yo habré aprendido a depender de Él, y esta es la mejor oportunidad que tenemos para cuando el día de Cristo venga podamos decir: esto es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Amén, amén. Muchísimas gracias de verdad, doctor, por toda la información y todas las respuestas y palabras que estamos seguros que han venido de Dios directamente a cada una de las personas que han estado en sintonía. Bien, queremos entonces escuchar la opinión del psicólogo Payán, que ha sido extraordinaria también todas sus respuestas. Queremos saber qué mensaje puede dar a las personas en estos momentos de confinamiento. Jesús dijo que cuando viéramos todas estas cosas, debemos de erguir y levantar nuestra cabeza porque el fin está cerca. Y en el Salmo 24 está la pregunta: ¿quién habitará en el monte de Sión? El limpio de manos y el que es puro de corazón. Así que en estos tiempos que parece que estamos en stand-by, el stand-by en la Biblia siempre es un espacio para meditar, reflexionar, permitir que Dios nos hable a nuestra vida. Yo los dejaría con primera de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Si Jesús es nuestro mediador, el mediador es el que está en medio. Nosotros no fuimos diseñados para cargar con la culpa, la ansiedad, la depresión y todas estas cosas. En Isaías 53:5 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y porque Él ya lo tomó todo lo nuestro, Él puede estar en medio. Y si Él está en medio entre lo que sucede conmigo y el mundo y con otra persona, si Él está en medio, el primero que lo recibe es Él. Y si Él lo recibe, Él lo carga, Él lo lleva. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que permitir que Él sea nuestro centro, tener esa confianza en Él, que nos dé ese lóbulo de frontal, ¿verdad? De Apocalipsis 14:1, que escriba su nombre en nuestras frentes y colaboremos con ese estilo de vida saludable, pensamientos saludables, pero sobre todo tener paz con Dios para poder estar listos y preparados para su segunda venida. Y aferrarnos mucho a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, que si creemos que su palabra es creadora, que tiene el poder de hacer lo que dice que va a hacer, su palabra nos va a dar la paz que necesitamos en este tiempo. Bien, muchísimas gracias, amén. Hay una pregunta que de verdad nos están enviando y queremos dar respuesta porque creemos que es demasiado importante. Todas las preguntas son importantes, pero les voy a pedir a ustedes, doctores, por favor, que las respondan de la manera más breve posible, porque de verdad ya debemos despedirnos. La pregunta es la siguiente: ¿es bueno la hipnoterapia? Un amigo me la recomienda, puesto que estas terapias le ayudaron. ¿Me recomiendan hacer hipnoterapia? Bueno, yo voy a contestar primero. No y 1000 veces no. Hipnoterapia significa dejar, en teoría, dejar el cerebro, la mente vacía para que supuestamente saques todos esos pensamientos malos. Es diferente. La gente cree que hipnoterapia es poner a alguien al frente con un relojito y una cadenita y los ojos mirarse a los... No, cuando usted se sienta en el televisor está haciendo hipnoterapia. Cuando usted se sienta en la famosa psicoterapia regular, estoy hablando del psicoanálisis, eso es psicoterapia. Donde quiera que yo trato de vaciar la mente, realmente, como yo dije al principio, la mente no se puede quedar vacía. Así que la manera de sacarle esos pensamientos es ponerle otros pensamientos. Cuando supuestamente le están vaciando la mente, le están dejando la casa vacía, le están poniendo otra cosa dentro. Jesús dice que el demonio, cuando es sacado de la casa y da vueltas y anda errando, y regresa y encuentra la casa vacía, él va, no solamente se mete él, sino que llama 7 demonios peores que él, y entonces la posesiona. Cuando hacemos hipnotismo, estamos dejando que otro ser humano
tome control de nuestra mente. En otras palabras, Satanás va a controlar nuestra mente. El único que debe tener control de nuestra mente es Dios, y nunca lo hace sin nuestro permiso. En la hipnosis, nosotros no le damos permiso a nadie para que entre en la mente. No, los cristianos no hacen eso. Eso es algo diabólico y nosotros debemos evitarlo lo más que podamos. Siempre debemos evitarlo. Muchísimas gracias, doctor Montero. A ver, el psicólogo Payán, a ver qué opinión tiene al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ya se ha dicho. El don que Dios nos ha dado más grande es la voluntad, la capacidad de decidir y la capacidad de elegir. Y nosotros no podemos someter nuestra voluntad a la de otra persona. Así que nuestra mente tiene que ser llena por Dios. No podemos dejarla vacía o en control de otra persona, porque eso va a debilitar nuestra voluntad. Así que, ¿qué le recomendaríamos? De hecho, se ha comprobado científicamente que la hipnoterapia ayuda en un corto plazo muy mínimo, pero que después el problema se rebota y viene peor. Necesitamos usar los remedios que Dios nos ha dado a nosotros para tener salud. Así que más bien hay que llenarnos de su palabra y conocer la verdad, pues que nos va a hacer libres. Amén, muchísimas gracias. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este programa. Queremos agradecer encarecidamente al doctor Montero. El doctor Montero venía de predicar también para otra transmisión. En este momento también el psicólogo Payán va hacia otro programa, así que de verdad agradecemos el tiempo, ustedes doctores, que han tenido para estar en esta transmisión de GYC Latinoamérica. Ha habido muchas respuestas positivas, ya nos llegan los mensajes de agradecimiento, que han sido de bendición todo lo que ha sucedido en este programa. Así que, doctores, que Dios les bendiga, que Dios les siga iluminando para seguir dando vida en estos momentos de tanta necesidad y esperanza. Gracias. En estos momentos. También queremos agradecer a cada una de las personas que estuvo en sintonía, ya sea por nuestro canal de YouTube, por nuestra página de Facebook. Estamos estrenando nuestro canal de Instagram, también estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de Instagram, así que agradecerles a cada uno de ustedes. Ustedes hacen que esto sea realidad. Ustedes forman parte de esta gran familia de GYC Latinoamérica, y más aún, ustedes forman parte de este pueblo escogido por Dios, que quiere y que busca y anhela vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que a ustedes también muchísimas gracias. Les recordamos que la invitación es para el sábado que viene, en la misma hora. Por eso es muy importante que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, GYC Latinoamérica. Búscalo en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones. También en nuestra página de Facebook, porque vamos a estar realizando encuestas acerca de los temas futuros que a ti te gustaría que nosotros pudiésemos traer para acá, para responder tus inquietudes. Así que activa las notificaciones de Facebook, activa notificaciones en YouTube, porque esto va a estar muy bueno, como hasta el día de hoy hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en sus hogares con esta temática. Así que bien, para ya no quitarles más tiempo, queremos finalizar esta transmisión con una oración. Doctor Montero, ya que lo tengo a usted en mi pantalla, ¿será que nos puede despedir con una oración? Ok, oremos. Gracias, Señor, por este día sábado que todavía podemos adorarte libremente. Sabemos que estamos en momentos difíciles, de crisis, de dificultad. Algunas personas están peor que otras, pero todos necesitamos tu ayuda. Tú nos has prometido de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos sentirte, queremos saber que estás con nosotros. Ayúdanos a actuar bajo tus promesas, y a la medida en que actuemos veremos tu mano obrando. Algunos habrán perdido su trabajo, algunos tendrán problemas de depresión, de ansiedad, otros se habrán enfermado con el virus o con cualquier otra enfermedad. Sin embargo, para todos tienes una solución y tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Que lo más importante sea que entendamos que tú estás utilizando la crisis para prepararnos. Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas y tú quieres que todos seamos salvos. Así que harás todo lo posible, incluyendo darnos dificultades y problemas para que podamos estar juntos con Cristo por la eternidad. Bendice a cada alma que nos escuchó esta tarde. Bendice a cada familia que las representaron aquí. Bendice a cada miembro de GYC a través de toda Latinoamérica y sus directores que ponen esto juntos para que puedan seguir trabajando y llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje cristocéntrico. Bendice también al doctor Payán para que siga con su ministerio y con su trabajo, ayudando a otros a mirar a Cristo de tal manera que puedan ser sanados, y sigue con nosotros por el resto de la semana. En el nombre de Jesús que lo pedimos todo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Montero. Saludamos entonces a Venezuela, saludamos a Perú, saludamos a Brasil, saludamos a Colombia, saludamos a Guatemala,
¿Qué otro país se me escapa por allí? Todos han enviado sus mensajes, nos han saludado. Enviamos un saludo para Chile, mi hermosa Chile, porque desde acá estamos transmitiendo. Así que todos los países de Latinoamérica sean bendecidos en el nombre de Dios. Un saludo a cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y desde acá, una amiga y servidora, Silvia Patricia Medina. Nos vemos entonces hasta la próxima emisión de un programa de GYC Latinoamérica. Un abrazo para cada uno de ustedes.